El café se enfriaba mientras el millonario observaba la ciudad desde su rascacielos. Lo que no sabía es que ese mismo día, en su boda de ensueño, descubriría que tenía 3 hijos que nunca conoció. ¿Te imaginas enterarte que eres padre? A de trillizos idénticos en el día de tu boda. ¿De dónde eres tú que estás viendo este vídeo? Déjalo en los comentarios y no te pierdas esta increíble historia de venganza que se convirtió en redención. Suscríbete ahora y dale like para más historias que te dejarán sin palabras. El reflejo del imponente rascacielos de cristal y acero se distorsionaba en el lago artificial que rodeaba la sede central de ATEC. Alejandro Hernández contemplaba el horizonte desde su oficina en el último piso, sus dedos tamborileando sobre la mesa de caoba mientras sostenía el teléfono contra su oreja. A sus 35 años, la revista Forbes lo había catalogado como uno de los empresarios más exitosos de la década. Su rostro anguloso, enmarcado por una barba perfectamente recortada, se tensó ligeramente mientras esperaba que respondieran su llamada. «Buenos días. ¿Puedo hablar con la doctora García?», preguntó con voz controlada, aunque su corazón latía con fuerza contra su pecho. «Un momento, por favor», respondió la recepcionista del hospital pediátrico. Mientras esperaba, Alejandro giró su silla para contemplar la ciudad. Había construido un imperio desde cero, transformando una simple idea universitaria en una compañía valorada en miles de millones. Sus ojos de un marrón intenso reflejaban determinación y un brillo peculiar que solo aparecía cuando pensaba en ella. «En Carmen, diga». La voz femenina al otro lado de la línea paralizó momentáneamente sus pensamientos. «Carmen, soy Alejandro», dijo, intentando mantener un tono casual. Alejandro Hernández, un silencio prolongado, le indicó que ella lo recordaba perfectamente. «Vaya sorpresa», respondió finalmente Carmen, su voz mezclada con cautela. «¿Han pasado cuánto? 6 años, 6 años, 2 meses y 17 días», precisó él, arrepintiéndose inmediatamente de la exactitud que revelaba, demasiado aproximadamente. Alejandro se levantó y caminó hacia el ventanal. Su reflejo le devolvió la imagen de un hombre exitoso en un traje italiano impecable, pero sus ojos traicionaban una vulnerabilidad que nadie más podía ver. «¿A qué debo tu llamada después de tanto tiempo?», preguntó Carmen directamente. Alejandro respiró profundo antes de lanzar las palabras que había ensayado durante semanas. «Me caso en 3 semanas. Quería invitarte personalmente». Otro silencio, este aún más largo que el anterior. Alejandro podía imaginar perfectamente la expresión de Carmen. Cejas ligeramente elevadas, labios apretados, quizás un pequeño fruncimiento en su entrecejo. «¿Me estás invitando a tu boda?». Su tono incrédulo confirmaba exactamente lo que él esperaba. «Desconcierto, sí», respondió Alejandro con fingida naturalidad. «Isabel y yo queremos reunir a todas las personas importantes en nuestras vidas. Tú fuiste significativa en la mía». Mientras pronunciaba estas palabras, acarició inconscientemente el sobredorado sobre su escritorio, que contenía la invitación formal. Lo que Carmen no sabía era que aquella llamada formaba parte de un plan meticulosamente orquestado. La invitación a su boda con Isabel Rodríguez, modelo internacional y actual rostro de varias marcas de lujo, no era un gesto de reconciliación. Era el primer paso de una venganza cuidadosamente planificada. «Me sorprende tu invitación, pero gracias», respondió Carmen. «Finalmente, intentaré asistir». «Perfecto, la invitación formal llegará a tu dirección mañana», concluyó Alejandro, permitiéndose una pequeña sonrisa de satisfacción. «Ha sido agradable escucharte nuevamente». Cuando colgó su asistente, entró a la oficina con una tableta en la mano. «Señor Hernández, señorita Martínez, lo espera para la reunión de las 11». Alejandro asintió recomponiéndolas. La necesitaba. Vería todo lo que había conseguido sin ella. Vería el imperio que había construido, conocería a su despampanante futura esposa y comprendería exactamente lo que había perdido al romperle el corazón 6 años atrás. Lo que Alejandro no podía imaginar era que este plan, que consideraba perfecto, estaba a punto de revelarle un secreto que cambiaría su vida para siempre. Carmen García dejó caer el teléfono sobre el escritorio como si quemara. Sus manos temblaban ligeramente mientras intentaba procesar lo que acababa de suceder. Alejandro Hernández, después de 6 años de silencio absoluto, la invitaba a su boda. Una risa nerviosa escapó de sus labios mientras se pasaba los dedos por su cabello castaño, ahora cortado a la altura de los hombros. Las paredes de su consulta en el Hospital Infantil San Rafael estaban decoradas con dibujos coloridos realizados por sus pequeños pacientes. En el estante tras su escritorio reposaban varios marcos de fotos. En 3 de ellos aparecían unos niños idénticos, de 5 años,
con sonrisas traviesas y ojos marrones intensos, exactamente los mismos ojos de Alejandro. «Doctora García, su próximo paciente está listo», interrumpió la enfermera asomándose a la puerta. «Gracias, Teresa, un minuto, por favor», respondió Carmen. Intentando recuperar la compostura profesional, se levantó y se acercó a una de las fotografías, acariciando el rostro de los niños con ternura: Mateo, Diego y Carlos, sus trillizos, sus hijos, los hijos de Alejandro, que él desconocía por completo. Recordó vívidamente. La última vez que había intentado contactar con él fue cuando los niños tenían apenas un año. Había redactado un correo electrónico con fotos adjuntas y una explicación detallada. La respuesta llegó rápido, pero no era lo que esperaba. «Por favor, deja de intentar contactar con Alejandro. Él ha seguido adelante con su vida y cualquier reclamo de paternidad en este momento solo perjudicaría su imagen pública y la estabilidad de la empresa Sofía Martínez, directora ejecutiva ATEC». Después de ese correo, Carmen decidió no intentarlo más si Alejandro permitía que su mentora respondiera a asuntos tan personales. Claramente no había espacio en su vida para 3 niños. El sonido de su teléfono móvil la devolvió al presente. Era un mensaje de su madre. «Puedo pasar a recoger a los niños. A las 4 les prometí llevarlos al parque». Carmen respondió afirmativamente y guardó el teléfono. Tendría que tomar una decisión respecto a la invitación de Alejandro. ¿Debía asistir y finalmente revelarle la existencia de sus hijos? ¿O sería mejor mantener la distancia como había hecho durante estos años? Su mente viajó inevitablemente a sus días universitarios. Alejandro y ella estudiando hasta la madrugada. Él programando frenéticamente mientras ella repasaba anatomía. Recordó su primera cita, un picnic improvisado en el campus, la manera en que sus ojos brillaban cuando hablaba de sus ideas tecnológicas, de cómo cambiaría el mundo, y luego el distanciamiento gradual a medida que su proyecto se convertía en obsesión. «No puedo seguir compitiendo con tu empresa», Alejandro le había dicho el día de su ruptura. «Ya no hay espacio para nosotros en tu vida». Él había intentado convencerla de que las cosas mejorarían cuando consiguiera los fondos necesarios, que solo necesitaba un poco más de tiempo. Pero Carmen sabía reconocer un patrón cuando lo veía. Y ahora, 6 años después, dentro había una ecografía de hacía 6 años que mostraba claramente 3 pequeños embriones. La última ecografía antes de que Alejandro desapareciera de su vida, absorbido por su naciente imperio empresarial. «Doctora García, el niño está esperando», insistió Teresa desde la puerta. «Voy enseguida», respondió, guardando rápidamente la ecografía mientras se colocaba la bata blanca. Tomó una decisión. Asistiría a esa boda, pero no iría sola. Era tiempo de que Alejandro Hernández conociera a sus hijos. Si estaba dispuesto a invitarla a su boda como un trofeo de su éxito, tendría que estar preparado para las consecuencias de su reencuentro. Lo que Carmen no podía imaginar era la cadena de eventos que su decisión desencadenaría y cómo la vida ordenada que había construido para ella y sus hijos estaba a punto de transformarse completamente. Sofía Martínez observaba con atención a Alejandro desde el otro lado de la mesa de conferencias. A sus 55 años, seguía siendo una mujer imponente, con su cabello negro recogido en un moño severo y traje sastre impecable. Había sido la primera persona en creer en el potencial de Alejandro, cuando él era apenas un estudiante universitario con una idea brillante. Ahora, como directora ejecutiva y mano derecha, velaba por los intereses de AT con la ferocidad de una leona protegiendo a su cachorro. El lanzamiento del nuevo sistema operativo debe coincidir con el anuncio de la fusión, señaló Sofía deslizando un documento hacia Alejandro. Los accionistas esperan un impacto mediático significativo. Alejandro asintió distraídamente, su mente cegó en la conversa con Carmen. Había algo en su voz, una reserva que no esperaba. Después de 6 años, había imaginado detectar sorpresa, wises, envidia o arrepentimiento. Pero Carmen sonaba diferente, casi como guardara un secreto. «Alejandro», insistió Sofía frunciendo ligeramente el ceño. «¿Estás escuchándome?» «Perdona, Sofía», respondió él enfocándose nuevamente. «Estaba pensando en la boda. Hay muchos detalles pendientes». Sofía entrecerró los ojos evaluando su expresión. «Invitaste a Carmen García, como habías planeado». Alejandro se sorprendió. A pesar de que Sofía conocía prácticamente cada aspecto de su vida, no recordaba haberle mencionado su intención de invitar a Carmen. «Así es, acabo de hablar con ella», confirmó. Estudiando la reacción de su mentora, un destello fugaz cruzó los ojos de Sofía antes de que su rostro volviera a la impasibilidad habitual y aceptó la invitación. Preguntó con tono casual:
aunque sus dedos se tensaron imperceptiblemente sobre la carpeta que sostenía. Dijo que intentaría asistir, respondió. Alejandro parecía sorprendida. Sofía se reclinó en su asiento con una expresión indescifrable. Es natural, no han tenido contacto en años. ¿Estás seguro de que esto no complicar tu relación con Isabel? Isabel sabe de Carmen, mintió. Alejandro le expliqué que fue alguien importante en mi pasado y que quería cerrar ese capítulo invitándola a la boda. La realidad era que Isabel Rodríguez, su prometida de 28 años, no tenía idea de que Carmen existía. Su relación con la modelo había comenzado hacía apenas un año. Un noviazgo mediático que beneficiaba a ambos. Ella ganaba credibilidad asociándose con un empresario respetado y él obtenía la imagen perfecta de hombre exitoso con una mujer despampanante a su lado. El matrimonio era el siguiente paso lógico en su plan para proyectar una imagen de éxito absoluto y que Carmen lo presenciara era la guinda del pastel. Bueno, continuó Sofía cambiando de tema respecto a los contratos de Singapur. La reunión continuó durante una hora más, pero Alejandro no podía quitarse la sensación de que Sofía parecía inusualmente interesada en Carmen. Cuando finalmente quedó solo en la sala de conferencias, sacó su teléfono y abrió una antigua fotografía guardada en una carpeta protegida en ella. Carmen y él sonreían frente a un lago, sus rostros jóvenes e ilusionados. Había sido tomada una semana antes de que ella lo dejara, argumentando que su obsesión con la empresa había matado su relación. En ese momento, Alejandro estaba a punto de conseguir su primera ronda importante de financiación. Necesitaba que Carmen entendiera la presión bajo la que estaba, que le diera más tiempo, pero ella había elegido abandonarlo en su momento más crucial. El sonido de la puerta lo sobresaltó. Sofía había regresado y lo observaba desde el umbral. «Olvidé mi tableta», explicó acercándose a la mesa. Su mirada se detuvo brevemente en la pantalla del teléfono de Alejandro antes de que él pudiera bloquearlo. Veo que estás recordando viejos tiempos. Alejandro guardó el dispositivo incómodo. Solo estaba comprobando que tengo la dirección correcta para enviarle la invitación. Sofía tomó su tableta y se dirigió hacia la puerta, pero antes de salir se detuvo. Ten cuidado, Alejandro, dijo. Sin mirarlo, el pasado tiene la desagradable costumbre de surgir en los momentos menos oportunos. Cuando la puerta se cerró tras ella, Alejandro sintió un escalofrío inexplicable. Por un instante le pareció que Sofía sabía algo que él desconocía, algo relacionado con Carmen, pero desechó rápidamente ese pensamiento. Era imposible. Nadie conocía sus verdaderas intenciones con esta invitación. Lo que Alejandro no podía saber era que Sofía Martínez guardaba un secreto que había protegido durante años. Un secreto que amenazaba con destruir todo lo que él había construido, y que la llegada de la invitación a manos de Carmen sería el detonante que haría explotar esa bomba de tiempo. «Mamá, Diego, me quitó mi dinosaurio», gritó Carlos, el más pequeño de los trillizos, por apenas 2 minutos, mientras corría hacia Carmen con lágrimas en sus ojos marrones. Carmen dejó las compras sobre la encimera de la cocina y se agachó para quedar a la altura de su hijo. «Diego, ven aquí, por favor», llamó con voz firme pero tranquila. El segundo de los trillizos apareció en el umbral de la cocina sosteniendo un Tyrannosaurus Rex de plástico verde y con una expresión de culpabilidad en su rostro, idéntico al de su hermano. «Era mi turno», argumentó, aunque su voz delataba que sabía perfectamente que estaba equivocado. Mateo, el mayor de los 3, por apenas un minuto se unió al grupo con los brazos cruzados y actitud de mediador. «Le dije que esperara su turno, mamá, pero no me escuchó». Carmen observó a sus 3 hijos con una mezcla de ternura y firmeza. Eran físicamente idénticos. El mismo cabello negro ligeramente ondulado, los mismos ojos marrones intensos, la misma sonrisa que provocaba un pequeño hoyuelo en la mejilla izquierda. Pero sus personalidades eran completamente distintas. Mateo, el responsable, Diego el aventurero, Carlos el sensible y los 3 vivas imágenes de su padre. «Diego, sabes que tenemos reglas sobre compartir los juguetes», explicó Carmen pacientemente. «Devuélveselo a Carlos y espera tu turno». Diego suspiró dramáticamente, pero obedeció entregando el dinosaurio a su hermano con un suave «lo siento» murmurado entre dientes. «Ahora ayúdenme a guardar las compras», indicó Carmen, poniéndose de pie, «y después cenaremos». Los 3 niños se apresuraron a colaborar creando una pequeña cadena de producción para trasladar los alimentos de las bolsas a la despensa. Carmen los observaba con el corazón dividido. El sobredorado que había llegado esa mañana reposaba sobre la mesa del comedor como un recordatorio constante de la decisión que debía tomar. Cuando los niños se lavaron las manos y se sentaron a la mesa, Carmen sirvió el estofado que había preparado su madre antes de marcharse.
Leonor García había sido su pilar durante estos años, ayudándole a criar a los trillizos mientras ella completaba su residencia en pediatría. «Mamá, ¿podemos ir al zoológico este fin de semana?», preguntó Mateo mientras soplaba cuidadosamente su cuchara caliente. La maestra dijo que hay bebés panda nuevos, añadió Carlos, con los ojos brillantes de emoción y también cocodrilos gigantes. Completó Diego haciendo un gesto amenazador con sus pequeñas manos. Carmen sonrió, pero su mente trabajaba aceleradamente. Tenía solo 2 semanas para decidir si llevaría a los niños a la boda de Alejandro. 2 semanas para determinar si era el momento adecuado para que el padre conociera a sus hijos y viceversa. «Veremos si podemos ir», respondió finalmente. «Pero antes quiero hablarles de algo importante». Los 3 pares de ojos idénticos se fijaron en ella con recuerdan. «Cuando les conté que todos tenemos un papá, aunque algunos papás no viven con sus hijos», comenzó Carmen eligiendo cuidadosamente sus palabras. Los niños asintieron al unísono. «¿Nuestro papá va a venir?», preguntó Carlos, siempre el más intuitivo. Carmen sintió que el aire abandonaba sus pulmones. A veces la perspicacia de sus hijos la sorprendía. «No exactamente», respondió con honestidad, «pero existe la posibilidad de que lo conozcamos pronto». «¿Es astronauta?», preguntó Diego con entusiasmo. «Miguel dice que su papá es piloto y viaja por todo el mundo». «No, no es astronauta», sonrió. «Carmen es un empresario. Trabaja con computadoras y tecnología como Iron Man». Los ojos de Diego se iluminaron. «No tan extravagante, río, Carmen, pero sí trabaja con tecnología avanzada». Mateo, siempre el más serio, la observaba con una expresión pensativa. «¿Por qué no vive con nosotros?», preguntó finalmente la pregunta que Carmen siempre había temido. Respiró profundamente antes de responder. «A veces las personas toman caminos diferentes en la vida. Su papá y yo nos separamos antes de que nacieran y él no sabe que ustedes existen», explicó con suavidad, no porque no los quisiera, sino porque nunca tuvo la oportunidad de conocerlos. «¿Y por qué no le dijiste?», insistió Mateo frunciendo el ceño, exactamente como lo hacía Alejandro. Cuando algo no tenía sentido para él, Carmen sintió un nudo en la garganta. ¿Cómo explicarle a un niño de 5 años las complejidades de su situación? ¿Cómo decirle que había intentado contactar a su padre varias veces sin éxito? Que había recibido respuestas cortantes de una mujer que aparentemente controlaba cada aspecto de la vida de Alejandro. «Lo intenté», dijo finalmente, «pero a veces las cosas no salen como esperamos. Sin embargo, ahora existe la posibilidad de que lo conozcan y quería prepararlos para eso. Y si no le gustamos». La voz pequeña de Carlos reflejaba un miedo genuino. Carmen extendió sus brazos y los 3 niños se apresuraron a rodear la mesa para abrazarla. «Eso es imposible», aseguró besando sus cabezas. Nadie que los conozca podría no amarlos mientras abrazaba a sus hijos. Carmen tomó su decisión. Asistiría a la boda de Alejandro Hernández y llevaría a los trillizos con ella, no como un acto de venganza, sino como un acto de justicia. Alejandro tenía derecho a conocer a sus hijos y, más importante aún, ellos tenían derecho a conocer a su padre. Lo que Carmen no podía prever era que esta decisión desencadenaría una serie de eventos que cambiarían para siempre no solo la vida de Alejandro, sino también la de todos los involucrados en esta compleja historia de secretos y verdades ocultas durante demasiado tiempo. «El azul pavo real para las servilletas contrasta perfectamente con las orquídeas blancas», explicó Isabel Rodríguez, señalando el elaborado arreglo de mesa que la decoradora había montado como muestra. «¿No te parece perfecto, cariño?». Alejandro observaba distraídamente la ornamentada disposición mientras su mente vagaba en otra dirección. Habían pasado 11 días desde su conversación con Carmen y aún no había recibido confirmación de su asistencia a la boda. «Es hermoso», respondió automáticamente a su prometida, una respuesta que había perfeccionado durante los últimos meses de preparativos. Isabel, con su cabello rubio, perfectamente peinado, y su vestido de diseñador representaba exactamente la imagen que había buscado para su futura esposa. Bella, elegante y, sobre todo, perfecta para las portadas de revistas. Su relación había comenzado como una estrategia de relaciones públicas sugerida por el departamento de marketing de Tech, pero con el tiempo había evolucionado hacia algo más cercano al compañerismo, sino exactamente al amor profundo. «¿Me estás escuchando, Alejandro?». Isabel frunció levemente el ceño, un gesto cuidadosamente controlado para no producir arrugas. «Pareces ausente últimamente». Alejandro se esforzó por enfocarse en el presente. «Lo siento, estoy preocupado por el lanzamiento, que coincide con nuestra luna de miel». Mintió con facilidad. «Hay mucho en juego». Isabel asintió aparentemente satisfecha con la explicación.
Por eso contratamos a los mejores para que todo sea perfecto. Respondió besando ligeramente su mejilla, como nosotros. El teléfono de Alejandro vibró en su bolsillo. Al sacarlo, vio que era un mensaje de Laura, su asistente. La invitada especial ha confirmado asistencia con 3 acompañantes. Alejandro sintió que su corazón se aceleraba. Carmen vendría y traería 3 acompañantes, quienes serían un novio familiares. No había especificado ningún detalle en la invitación sobre llevar compañía. Malas noticias. Isabel, notando su cambio de expresión, no solo confirmaciones de última hora para la lista de invitados, respondió guardando nuevamente el teléfono. La decoradora se acercó con muestras de centros de mesa adicionales y la atención de Isabel se desvió completamente hacia las nuevas opciones. Alejandro aprovechó para excusarse. Necesito hacer una llamada a asuntos de la empresa. Sin esperar respuesta, se dirigió hacia el jardín de la lujosa mansión que habían alquilado para la ceremonia. Una vez solo marcó el número de Laura. ¿Algún detalle sobre los acompañantes de la doctora García?, preguntó directamente cuando su asistente respondió. No, señor. Solo especificó que serían 3 personas y que requerirían asientos reservados en primera fila. Primera fila. Alejandro frunció el ceño porque Carmen querría asientos tan prominentes. Su plan consistía en que ella observara discretamente desde un lugar secundario, no que se convirtiera en el centro de atención. Asigna los asientos, como solicitó, pero manténme informado si hay alguna comunicación adicional. Instruyó antes de colgar, mientras contemplaba los extensos jardines donde en 2 semanas se celebraría su boda. Una sensación de inquietud se instaló en su estómago. Había imaginado este momento durante años, Carmen, presenciando su éxito, viendo lo que podría haber compartido si hubiera creído en él. Pero ahora algo no encajaba. La facilidad con que había aceptado la invitación, la solicitud de asientos preferenciales, los misteriosos acompañantes, el sonido de tacones sobre el pavimento anunció la llegada de alguien. Al girarse, esperaba encontrar a Isabel, pero en su lugar vio a Sofía acercándose con paso decidido. Tu futura esposa me dijo que estarías aquí, comentó Sofía, colocándose a su lado. Impresionante lugar para una boda. Isabel quería algo espectacular, respondió Alejandro con un encogimiento de hombros, y la prensa estará pendiente. Sofía lo estudió con mirada penetrante. Carmen ha confirmado su asistencia. Afirmó no como una pregunta, sino como un hecho. Alejandro la miró con sorpresa. Como lo sabes, Laura me mantiene informada de los detalles importantes, respondió Sofía con naturalidad. Después de todo, este matrimonio no es solo personal. También involucra la imagen de la empresa. Algo en su tono hizo que Alejandro se tensara. Había aprendido a confiar ciegamente en Sofía durante años, pero últimamente notaba ciertos comportamientos que le resultaban extraños. Viene con 3 personas, mencionó, observando atentamente la reacción de su mentora por un instante tan breve que casi podría haberlo imaginado. El rostro de Sofía palideció ligeramente. Mencionó quiénes no, respondió Alejandro, cada vez más intrigado por el interés de Sofía. ¿Por qué te preocupa tanto quién acompaña a Carmen? Sofía recuperó rápidamente su compostura habitual. Solo me aseguro de que nada estropee tu gran día, respondió con una sonrisa que no alcanzó sus ojos. Después de todo, he invertido mucho en ti, Alejandro. Eres prácticamente el hijo que nunca tuve. Antes de que pudiera responder, Isabel apareció en el jardín llamándolos para revisar más detalles. Mientras caminaban de regreso a la casa, Alejandro no podía quitarse la inquietante sensación de que Sofía sabía algo sobre Carmen que él desconocía. Algo importante. Esa noche, mientras Isabel dormía a su lado en la enorme cama de su tico, Alejandro no podía conciliar el sueño. Tomó su tableta y, cediendo a un impulso, buscó Carmen García, pediatra. En el navegador, los resultados mostraron la página del Hospital Infantil San Rafael, donde efectivamente trabajaba como especialista en pediatría. Había algunos artículos académicos publicados por ella y una fotografía en la sección de personal médico. Carmen sonreía con la misma dulzura que recordaba, aunque sus rasgos se habían afinado con la madurez. Impulsado por la curiosidad, buscó más información. Fue entonces cuando encontró una nota en un periódico local de 3 años atrás. El titular rezaba, doctora del Hospital Infantil. Recibe reconocimiento por investigación sobre desarrollo motor en gemelos. La fotografía mostraba a Carmen recibiendo un galardón, pero lo que captó inmediatamente su atención fue el pie de foto. La doctora Carmen García, madre de trillizos, ha dedicado su investigación a comprender mejor el desarrollo motor en niños múltiples. Madre de trillizos,
Alejandro sintió que el aire abandonaba sus pulmones. Carmen tenía hijos, 3 hijos. De repente, la solicitud de 3 asientos adicionales cobró un nuevo significado. Rápidamente calculó si la nota era de hace 3 años y mencionaba que ya era madre. Los niños deberían tener ahora. Su mente se paralizó ante la posibilidad que comenzaba a formarse 6 años desde su ruptura, si Carmen hubiera estado embarazada. Entonces no murmuró. Para sí mismo es imposible, pero a medida que la idea echaba raíces en su mente, una ansiedad creciente se apoderó de él. Necesitaba más información. Necesitaba confirmar o descartar la perturbadora posibilidad que ahora lo atormentaba. Con dedos temblorosos, buscó más artículos, más fotografías, cualquier cosa que pudiera mostrarle a esos niños, pero la discreción de Carmen había mantenido a sus hijos alejados del ojo público. Junto a él, Isabel se removió en sueños cena a la tormenta que se desataba en la mente de su prometido. En 2 semanas, durante lo que debería ser el día más feliz de su vida, Alejandro se enfrentaría posiblemente a la verdad más impactante de su existencia, y su cuidadosamente orquestado plan de venganza podría convertirse en el catalizador de su propia destrucción. La boutique infantil Pequeños Príncipes estaba prácticamente vacía cuando Carmen entró con los trillizos. Era una tienda exclusiva en el centro comercial más elegante de la ciudad, un lugar donde normalmente no compraría ropa para sus hijos. Pero la ocasión lo ameritaba. «Quiero que se vean impecables», explicó a la vendedora que se acercó tras atenderlos. «Necesito 3 trajes idénticos para niños de 5 años. Por supuesto, señora», respondió la mujer con amabilidad profesional. «¿Para qué ocasión serían una boda?», respondió Carmen, mientras observaba a sus hijos explorar fascinados los juguetes de exhibición. «Mateo, Diego, Carlos, vengan a probarse estos trajes». Los niños obedecieron a regañadientes abandonando los coloridos juguetes para dirigirse hacia los Pro. Mientras la dependienta tomaba medidas y traía diferentes opciones, Carmen no podía evitar preguntarse si estaba tomando la decisión correcta. Su teléfono vibró con un mensaje de Javier López, el neurologista pediátrico que había conocido en el hospital hacía apenas 3 meses y con quien había comenzado una relación incipiente. «¿Segura de que no quieres que te acompañe? Podría ser un apoyo moral». Carmen sonrantesú, pero respondió con determinación. «Gracias, pero esto es algo que debo hacer sola con los niños. Te contaré todo después». Javier era un hombre comprensivo y paciente, cualidades que había apreciado enormemente durante su corto tiempo juntos. A diferencia de Alejandro, cuya obsesión por el éxito había eclipsado todo lo demás, Javier parecía entender perfectamente el equilibrio entre vida profesional y personal. «Mamá, ¿me veo como un príncipe?», preguntó Carlos, girando en su pequeño traje azul marino como el más guapo de los príncipes. Respondió Carmen con una sonrisa, ajustando su corbatín. Mateo y Diego también lucían adorables en sus trajes idénticos. Viéndolos así, el parecido con Alejandro era aún más evidente. La misma postura erguida, la misma manera de fruncir ligeramente el ceño cuando algo les incomodaba. Mientras pagaba los trajes, una voz familiar llamó su atención. «Carmen». Carmen García. Al girarse se encontró cara a cara con Miguel Olivares, antiguo compañero de universidad y amigo común de ella, y Alejandro Miguel. «¡Qué sorpresa!», respondió, genuinamente asombrada. Miguel se acercó con una sonrisa cálida a sus 35 años. Mantenía el mismo aspecto despreocupado de sus días universitarios, aunque algunas canas prematuras salpicaban ahora su cabello oscuro. «No puedo creerlo. Han pasado 5 o 6 años», comentó antes de que su atención se desviara hacia los trillizos. «¿Y estos pequeños caballeros son?». Su voz se apagó gradualmente mientras observaba a los niños con creciente asombro. Carmen pudo ver el momento exacto en que Miguel hizo la conexión, la forma en que sus ojos se abrieron ligeramente, como su mirada iba de los niños a ella y viceversa. «Son mis hijos», confirmó Carmen con naturalidad. «Mateo, Diego y Carlos saluden al señor Olivares. Es un viejo amigo de mamá». Los niños saludaron educadamente, aunque pronto perdieron interés y regresaron a explorar los juguetes cercanos. Son idénticos a Miguel». Parecía incapaz de completar la frase. «Sí, lo son», confirmó Carmen bajando ligeramente la voz. «Y estamos a punto de asistir a su boda». Miguel palideció. «¿Alejandro sabe?». «No, aún no», respondió Carmen, «pero lo sabrá». Muy pronto se produjo un silencio incómodo, roto únicamente por las risas de los niños a corta distancia. «¿Estás invitada a la boda?», preguntó finalmente Miguel, todavía procesando la información. «Sorprendentemente, sí». Carmen sonrió con cierta ironía. «Alejandro me llamó personalmente para
Miguel pareció dudar antes de continuar. Hace unos meses, durante una cena de negocios, Alejandro bebió más de lo usual y comenzó a hablar sobre el pasado. Explicó con evidente incomodidad. Mencionó tu nombre. Bueno, no parecía haberte perdonado por haberlo dejado. Carmen sintió un escalofrío recorrer su espalda. ¿Qué dijo exactamente? Miguel desvió la mirada claramente incómodo. Dijo que algún día te mostraría todo lo que podrías haber tenido si hubieras creído en él. Respondió finalmente. No quiero alarmarte, pero sonaba como si tuviera algún tipo de plan. La revelación confirmaba las sospechas que Carmen había albergado desde la inesperada llamada de Alejandro. No la había invitado por cortesía conciliación. La había invitado para restregar su éxito en la cara. Gracias por la advertencia. Miguel dijo con una calma que no sentía, pero quizás sea hora de que Alejandro enfrente las consecuencias de sus acciones, o más bien de su ausencia. Miguel miró nuevamente a los niños que ahora competían por construir la torre más alta con bloques de exhibición. Son increíbles. Carmen comentó con sinceridad cómo has manejado todo esto tú sola. No ha sido fácil, reconoció ella, pero mi madre ha sido un apoyo fundamental y el hospital ha sido comprensivo con mis horarios. Y ahora decides que es momento de que Alejandro los conozca. La curiosidad era evidente en su voz. Carmen suspiró profundamente. Lo intenté antes Miguel varias veces, pero siempre recibí respuestas negativas. No de él, sino de Sofía Martínez. La expresión de Miguel cambió al escuchar el nombre. Sofía siempre ha sido protectora con Alejandro, comentó, eligiendo cuidadosamente sus palabras. Algunos en la empresa bromean diciendo que es más su guardaespaldas que su mentora. ¿Crees que Alejandro sabe que ella intercepta mis mensajes? Preguntó Carmen, una duda que la había atormentado durante años. Miguel se encogió de hombros. Es difícil saberlo. Sofía maneja muchos aspectos de su vida, especialmente lo que podría considerarse para la imagen de la empresa. Los niños regresaron corriendo, cansados ya de los juguetes. Mamá, tengo hambre, declaró Diego, tirando suavemente de su blusa. Enseguida vamos a comer, prometió Carmen, antes de volverse nuevamente hacia Miguel. Ha sido un gusto verte. Igualmente, respondió él extendiendo su tarjeta. Por favor, llámame después de la boda. Me gustaría saber cómo resulta todo. Carmen tomó la tarjeta y la guardó en su bolso. Lo haré, prometió antes de despedirse mientras salía de la tienda con los niños. La conversación con Miguel resonaba en su mente. Ahora comprendía mejor la invitación de Alejandro. No era un gesto de reconciliación, sino el culminar de una venganza planeada durante años. Lo que Alejandro no imaginaba era que ella también tenía una revelación preparada, una que cambiaría irrevocablemente el curso de ambas vidas. Esa noche, mientras a sus hijos para dormir, Carmen tomó una decisión final: no se echaría atrás. Alejandro Hernández conocería a sus hijos en plena ceremonia de su boda y el mundo que él había construido tan cuidadosamente se tambalear sobre sus cimientos. Lo que Carmen no podía prever era que alguien más estaba moviendo los hilos entre las sombras. Alguien cuyas acciones pasadas amenazaban con salir a la luz, con consecuencias devastadoras para todos los involucrados. Sofía Martínez observaba la ciudad nocturna desde la ventana de su elegante apartamento en el piso 30 de un exclusivo edificio. En una mano sostenía una copa de vino tinto, en la otra, su teléfono móvil. La pantalla mostraba un mensaje recién recibido de Miguel Olivares. Nos encontramos hoy. Viene a la boda con los niños. La mujer dejó escapar un suspiro prolongado. Durante 6 años, había protegido cuidadosamente este secreto, interceptando correos, bloqueando llamadas, devolviendo cartas, todo para salvaguardar el futuro de Alejandro y, por extensión, el de la empresa que ambos habían construido. Se dirigió hacia su estudio, una habitación impecablemente ordenada, donde cada objeto tenía su lugar. Preciso. De un cajón con llave, extrajo una carpeta etiquetada simplemente como centigramos. Al abrirla, docenas de cartas y correos impresos se desplegaron ante sus ojos. 6 años de intentos de Carmen por contactar con Alejandro. La última carta incluía una fotografía de 3 bebés idénticos de apenas 1 año. Sonriendo a la cámara, Sofía pasó sus dedos por la imagen con expresión indescifrable. Había hecho lo correcto. En aquel momento, Contech a punto de conseguir su primera gran ronda de financiación. La noticia de que su joven co había dejado embarazada a su exnovia habría sido devastadora para la imagen de la empresa, o al menos eso era lo que se había dicho a sí misma. Para justificar sus acciones, su teléfono sonó sobresaltar. Era Alejandro. Necesito hablar contigo, dijo él sin preámbulos. Cuando Sofía respondió. Ahora,
La urgencia en su voz era inusual. Son casi las 11 de la noche. Alejandro, respondió ella con calma. No puede esperar hasta mañana. No. La firmeza en su tono no admitía discusión. Estoy en el vestíbulo de tu edificio. Sofía sintió un escalofrío. Rápidamente guardó la carpeta en el cajón y lo cerró con llave. Sube, concedió. Finalmente, mientras esperaba, ordenó mentalmente sus pensamientos. ¿Había descubierto Alejandro algo? ¿Habría Carmen contactado con él directamente? El timbre sonó. Minutos después, al abrir la puerta, Sofía encontró a un Alejandro visiblemente alterado. Su camisa estaba arrugada como si hubiera pasado horas sentado en la misma posición. Y su cabello, normalmente perfecto, aparecía despeinado. Carmen tiene hijos, soltó sin preámbulos mientras entraba al apartamento. Trillizos de 5 años. Sofía mantuvo su expresión neutral, aunque su mente trabajaba a toda velocidad. Si eso te sorprende, porque preguntó con fingida inocencia. Alejandro la miró directamente a los ojos, porque el tiempo coincide exactamente con nuestra ruptura. Respondió estudiando atentamente su reacción, lo que me lleva a preguntarme si existe la posibilidad de que sean míos. Sofía se dirigió con deliberada lentitud hacia el mueble bar. ¿Te sirvo algo? Parece que lo necesitas. Lo que necesito son respuestas. Insistió. Siguiéndolo de esto, Sofía le sirvió un whisky antes de responder. ¿Qué te hace pensar que yo tendría información sobre la vida personal de tu exnovia? Alejandro tomó el vaso, pero no bebió porque has manejado mi correspondencia personal durante años. Respondió con tono acusatorio porque has filtrado sistemáticamente quién puede acercarse a mí y quién no. Y porque tu reacción cuando supiste que Carmen vendría a la boda con 3 acompañantes fue muy reveladora. Sofía mantuvo la compostura, aunque internamente reconocía que había subestimado la perspicacia de Alejandro. Estás haciendo conjeturas basadas en coincidencias. Arguyó sentándose elegantemente en uno de los sofás. Carmen pudo haber rehecho su vida poco después de dejarme. Esos niños podrían ser de cualquier otro hombre. ¿Y por qué traerlos específicamente a mi boda? Solicitando asientos en primera fila, cuestionó Alejandro, su voz elevándose ligeramente. No tiene sentido, a menos que se interrumpió, como si la realización lo golpeara de repente. A menos que quiera que los vea, completó en voz baja, a menos que quiera que sepa que son míos. Sofía comprendió que era inútil seguir negando. Siéntate, Alejandro indicó con voz suave pero autoritaria, la misma que había usado años atrás cuando él era solo un joven programador con sueños. Hay algo que debo mostrarte con renuencia. La honestidad cruda de su confesión la sorprendió. ¿Y ahora que sabes la verdad que quieres?, preguntó Carmen, intentando mantener la calma por el bien de los niños que ocasionalmente la miraban mientras jugaban. Quiero conocerlos, respondió sin dudar. Quiero ser parte de sus vidas, recuperar el tiempo perdido. Sé que no tengo derecho a pedirlo, pero son tus hijos. Alejandro, interrumpió Carmen. Por supuesto que tienes derecho a conocerlos como son, preguntó él, su voz, suavizándola, siempre planeando. Diego es el aventurero impulsivo y valiente, y Carlos es el sensible, el que siente todo profundamente, como tú, observó Alejandro, y Carmen pudo imaginar su sonrisa al otro lado de la línea. Carlos es como tú, pero los 3 tienen tus ojos, añadió ella, y tu obstinación definitivamente es genética. Una risa suave, casi imperceptible, llegó desde el otro lado. Carmen. Sobre la boda, comenzó Alejandro, su tono cambiando. No tienes que explicar nada, interrumpió ella. Entiendo que tienes una vida establecida. Isabel parece una persona maravillosa y he cancelado la boda. La cortó Alejandro anoche. La sorpresa dejó a Carmen momentáneamente sin palabras. ¿Por qué?, preguntó finalmente. Porque no puedo comenzar un matrimonio en mentiras, respondió él con sencillez. Isabel merecía conocer mis verdaderas razones para invitarte. Y cuando se lo expliqué, bueno, digamos que vio un lado de mí que no le gustó. Y luego, cuando le conté sobre los niños, lo siento, dijo Carmen, sinceramente, no lo sientas, respondió Alejandro. Fue lo correcto, Isabel y yo nunca fue real. Creo que ambos lo sabíamos, pero era conveniente. Un silencio cómodo se instaló entre ellos, tan diferente de la tensión que había marcado su última conversación años atrás. ¿Podemos vernos antes de la fecha que habría sido la boda?, preguntó finalmente Alejandro en privado. Solo tú y yo. Hay mucho que necesitamos hablar. Carmen observó a los trillizos que ahora corrían hacia ella con tesoros marinos en sus manos. Mañana por la tarde, propuso. Los niños estarán con mi madre mañana.
Es perfecto, confirmó Alejandro. El café junto al Parque Central a las 4. Ahí estaré, prometió Carmen. Cuando colgaron, los niños ya habían llegado hasta ella extendiendo sus pequeñas manos llenas de conchas y piedras de colores. «Mira nuestros tesoros, mamá», exclamó Carlos, sus ojos brillantes de emoción. Carmen abrazó a sus 3 hijos con fuerza, inhalando el aroma a sal marina y sol en sus cabellos. «Son los tesoros más hermosos del mundo», murmuró con un nudo en la garganta. «Y pronto conocerán a alguien muy especial». ¿Quién?, preguntó Mateo. Siempre curioso, Carmen le sonrió a través de las lágrimas que no podía contener a su padre. Respondió: «Simplemente van a conocer a su padre». Los niños la miraron con una mezcla de confusión y asombro, demasiado jóvenes para comprender completamente la magnitud de esas palabras, pero pronto lo entenderían. Pronto, el círculo roto de su familia comenzaría a sanar de maneras que Carmen jamás habría imaginado posibles. Mientras el sol comenzaba a ponerse en el horizonte, pintando el cielo de tonos naranjas y rosados, Carmen sintió por primera vez en años que tal vez el futuro podría ser tan hermoso como ese atardecer, diferente a lo que había planeado, pero hermoso a su manera. El Café Mirador ocupaba la esquina más soleada de la plaza central. Sus amplios ventanales ofrecían una vista perfecta del parque, donde niños y adultos disfrutaban de la tarde primaveral. Carmen llegó 5 minutos antes de la hora acordada, eligiendo una mesa apartada junto a la ventana, que proporcionaba cierta privacidad sin renunciar a la vista. Vestía un sencillo vestido azul que contrastaba con su piel morena y resaltaba el castaño de su cabello. Había dudado largamente frente al espejo, reprochándole Has. No tuvo que esperar mucho. A las 4 en punto, la figura inconfundible de Alejandro Hernández cruzó la puerta del café. A pesar de los años transcurridos, Carmen sintió un vuelco en el estómago. Alejandro seguía siendo un hombre atractivo, pero notó sutiles diferencias, pequeñas arrugas alrededor de sus ojos, un porte más maduro y algo indefinible en su mirada que hablaba de experiencias y responsabilidades. Él la localizó inmediatamente y se dirigió hacia la mesa con paso decidido. Carmen percibió que varias personas lo reconocían, susurrando y señalando discretamente. La fama tenía ese efecto. «Hola». Carmen saludó a Alejandro con una voz que intentaba proyectar calma. Aunque sus ojos revelaban nerviosismo, Alejandro respondió ella ofreciéndole una sonrisa tensa. Él tomó asiento frente a ella colocando sobre la mesa un portafolio de cuero. «Te ves bien», comentó con sinceridad. «El tiempo ha sido generoso contigo». «Las ojeras de madre soltera no opinan lo mismo», bromeó ella intentando aliviar la tensión. «Pero gracias». Una camarera se acercó para tomar su pedido. Carmen solicitó un té de hierbas, mientras Alejandro pidió un café negro sin azúcar. Exactamente lo mismo que solían ordenar años atrás cuando eran estudiantes. Y este mismo café era su refugio para estudiar durante horas. Cuando la camarera se retiró, un silencio incómodo se instaló entre ellos. Había tanto que decir, tantas preguntas, tantas disculpas pendientes que ninguno sabía por dónde comenzar. «Les traje esto», dijo finalmente Alejandro, abriendo el portafolio y extrayendo un sobre grande para los niños. Carmen tomó el sobre con curiosidad. Al abrirlo, encontró 3 pequeñas tarjetas plateadas con los nombres de sus hijos grabados: Mateo Hernández García, Diego Hernández García, Carlos Hernández García. «Son cuentas fiduciarias», explicó Alejandro, «una para cada uno. Cubren universitaria, posgrado, si lo desean, y un fondo inicial para cuando cumplan 21 años». Carmen sintió una punzada de orgullo herido. «No hemos venido a hablar de dinero», Alejandro dijo con más frialdad de la que pretendía. «Nos hemos arreglado perfectamente sin ayuda económica durante 6 años». Alejandro levantó ambas manos en gesto conciliador. «Lo sé, y admiro profundamente cómo los has criado», respondió con sinceridad. «No es un intento de comprar su afecto o el tuyo. Es simplemente lo mínimo que puedo hacer para empezar a compensar mi ausencia, aunque sé que es imposible recuperar el tiempo perdido». La camarera regresó con sus bebidas, otorgándoles un momento para reorganizar sus pensamientos. «Tengo tantas preguntas», confesó Alejandro cuando volvieron a estar solos. «¿Cómo fue el embarazo, el parto, sus primeras palabras, sus primeros pasos?» Su voz se quebró ligeramente al enumerar todos los momentos que se había perdido. Carmen sintió que su resentimiento inicial se suavizaba ante el evidente dolor en su mirada. «Fue un embarazo de alto riesgo», comenzó soplando suavemente su té. «Me detectaron la gestación múltiple a las 8 semanas, 3 embriones perfectamente formados». Alejandro escuchaba con atención absoluta, como si quisiera grabar cada palabra en su memoria. «Mi madre se mudó temporalmente conmigo.
Cuando cumplí el 6º mes, los médicos me pusieron en reposo absoluto. Continuó Carmen. Nacieron a las 34 semanas, prematuros pero sanos. Mateo pesó 1,8 kilogramos. Diego 1,7 y Carlos, el más pequeñito, apenas 1,5. ¿Necesitaron incubadora?, preguntó Alejandro, visiblemente conmovido. 3 semanas, asintió Carmen. Fueron los días más largos de mi vida. Viajaba del hospital a casa y viceversa, extrayendo leche, durmiendo apenas unas horas. Mi madre fue mi salvación. Debería agradecerle personalmente, comentó Alejandro, por cuidar de ellos y de ti. Carmen asintió. Reconociendo el gesto, intenté contactarte cuando confirmé el embarazo, confesó. Te llamé varias veces, pero nunca conseguí pasarla de tus asistentes. Envié correos que nunca fueron respondidos. Incluso me presenté en las oficinas de ATEC, pero nunca logré verte. Alejandro cerró los ojos brevemente, claramente atormentado. Sofía murmuró. Se aseguró de que nunca recibiera nada. Encontré todas tus cartas en su apartamento, las ecografías, las fotos, todo. ¿Por qué haría algo así?, preguntó Carmen, aunque ya intuía la respuesta. Por Q pensaba que me distraería de la empresa, explicó Alejandro con amargura. Estábamos negociando la primera ronda de financiación importante. Según ella, un escándalo de paternidad habría espantado a los inversores conservadores. Carmen sorbió su té procesando la información. ¿Y ahora qué pasará con ella? Ya no trabaja para ATEC, respondió Alejandro con firmeza. Le pedí su renuncia inmediata y acepté que se quedara con sus acciones a cambio de un acuerdo de confidencialidad. No quiero un escándalo mediático que pueda afectar a los niños. Carmen asintió apreciando su previsión. Háblame de ellos, pidió Alejandro, inclinándose ligeramente hacia adelante. Todo lo que puedas contarme durante la siguiente hora. Carmen compartió anécdotas, hitos y peculiaridades de los trillizos. Le contó cómo Mateo había aprendido a leer antes de los 4 años, devorando ahora pequeños libros por su cuenta. Como Diego había trepado al árbol del jardín a los 3 años, causándole el susto de su vida. Como Carlos tenía un talento innato para la música, tocando melodías de oído en el pequeño piano de juguete que su abuela le había regalado. Alejandro escuchaba cada historia con fascinación, riendo con las travesuras, y conmovió con los logros de unos niños que hasta hacía pocos días conocía por completo. ¿Cuándo podré conocerlos?, preguntó. Finalmente, cuando la conversación llegó a una pausa natural, Karen había estado esperando esta pregunta. He estado preparándolos, explicó. Les he hablado de ti. Les he dicho que su padre no sabía de su existencia, pero que ahora quiere conocerlos. ¿Y cómo reaccionaron? La ansiedad era evidente en su voz. Con curiosidad principalmente, respondió Carmen con una sonrisa. Preguntó si tenías un laboratorio secreto como Iron Man. Aparentemente, todos los niños de su clase piensan que eres una especie de Tony Stark. Alejandro rió, pero había tensión en su risa cuando Carmen insistió suavemente. Ella respiró profundo antes de responder. Mañana decidió si estás disponible. Claro, podríamos reunirnos en el parque infantil junto al lago. Es un lugar familiar para ellos. Se sentirán cómodos. Mañana, repitió Alejandro, como si saborear la palabra. Cancelaré cualquier compromiso. ¿A qué hora? A las 11, sugirió Carmen. Es cuando están más enérgicos y de mejor humor. Alejandro asintió visiblemente emocionado y nervioso a la vez. ¿Deberíamos llevarles algo?, preguntó inseguro. ¿Tienen algún juguete favorito? O Carmen sonrió ante su nerviosismo. Solo ven cómo eres, respondió. Sinceridad. No necesitan regalos extravagantes. Necesitan conocer a su padre. Alejandro sostuvo su mirada durante unos segundos y Carmen pudo ver en sus ojos al joven idealista que había conocido años atrás, antes de que el éxito y la ambición lo transformaran. Gracias, dijo finalmente, por darme esta oportunidad. A pesar de todo, no lo hago por ti, aclaró Carmen con suavidad. Lo hago por ellos. Merecen conocer su historia completa, saber de dónde vienen. Alejandro asintió comprendiendo y aceptando sus términos. Una última pregunta, dijo mientras dejaba dinero suficiente para cubrir ambas bebidas. ¿Hay alguien en tu vida, alguna figura paterna para ellos? Carmen dudó brevemente antes de responder. Con honestidad, estoy conociendo a alguien. Javier es neurólogo pediátrico en el hospital. Llevamos apenas 3 meses saliendo, pero es una buena persona, algo indefinible. Cruzó la mirada de Alejandro, pero desapareció rápidamente. Me alegro por ti,
dijo con aparente sinceridad, te mereces ser feliz. Se levantaron simultáneamente, ambos conscientes de que este encuentro marcaba el inicio de un nuevo capítulo en sus vidas entrelazadas hasta mañana. Entonces se despidió Alejandro extendiendo su mano. Carmen la tomó brevemente, sorprendida por la familiaridad del contacto. A pesar de los años transcurridos hasta mañana, confirmó antes de añadir, llegaremos puntuales, así que no te retrases. A Mateo le molestan las impuntualidad. Se parece mucho a ti en eso. Alejandro sonrió y, por primera vez desde que se habían reencontrado, su sonrisa alcanzó sus ojos. Estaré allí a las 10:45, prometió. Mientras los veía alejarse por caminos separados, un camarero que limpiaba la mesa vecina no podía imaginar que acababa de presenciar la reconciliación que cambiaría para siempre la vida de una de las familias más peculiares de la ciudad, una familia a punto de redefinirse completamente. El parque del lago resplandecía bajo el sol de la mañana. Familias enteras ocupaban los bancos y mesas de picnic, mientras niños de todas las edades correteaban por los juegos infantiles. Alejandro había llegado con media hora de anticipación, demasiado nervioso para esperar en su apartamento. Vestía de manera casual pero elegante, jeans oscuros, camisa azul clara y zapatillas deportivas. Había deliberado largamente sobre su atuendo, queriendo proyectar una imagen relajada pero respetable. No el CEO de una multinacional tecnológica, sino simplemente un padre a punto de conocer a sus hijos. Consultó su reloj por 10ª vez. 1050 en cualquier momento llegarían. Su corazón latía con tal fuerza que podía sentir su pulso en las sienes. Había negociado con inversores implacables, presentado productos ante miles de personas, aparecido en portadas de revistas económicas, pero nada lo había preparado para el nerviosismo que sentía ahora. Fue entonces cuando los vio. Carmen caminaba por el sendero principal, sosteniendo de la mano a un niño a cada lado. El tercero caminaba ligeramente adelantado, observando con curiosidad a una ardilla que trepaba por un árbol cercano. Alejandro se quedó paralizado a una distancia. El parecido era innegable. 3 pequeñas versiones de sí mismo, con el mismo cabello oscuro, ligeramente ondulado, la misma complexión atlética, incluso la misma manera de caminar. Vamos niños por aquí, indicó Carmen, guiándolos hacia el banco donde Alejandro esperaba inmóvil. Cuando se acercaron lo suficiente, Alejandro pudo distinguir las sutiles diferencias entre ellos. Uno parecía más serio observándolo con intensidad analítica. Otro mostraba una sonrisa traviesa y confiada. El tercero se mantenía ligeramente escondido tras Carmen, con expresión cautelosa pero curiosa. Buenos días, saludó Carmen con una sonrisa alentadora. Llegamos justo a tiempo. Alejandro asintió, incapaz momentáneamente de articular palabra. Finalmente se agachó para quedar a la altura de los niños. Hola, dijo con voz suave. Me llamo Alejandro. Es un placer conocerlos. El niño de expresión seria dio un paso adelante. Yo soy Mateo. Se presentó formalmente extendiendo su pequeña mano. Tengo 5 años y 3 meses. Alejandro estrechó la mano ofrecida, maravillado por la formalidad del gesto encantado. Mateo respondió con igual seriedad. El segundo niño, el de la sonrisa traviesa. Alejandro no pudo evitar sonreír ante su energía. Tenemos algunos robots, sí, confirmó, y trabajamos con inteligencia artificial, que son como computadoras que aprenden cosas nuevas cada día, como nosotros, concluyó Diego, visiblemente impresionado. El tercer niño permanecía junto a Carmen observando el intercambio con ojos atentos. Y tú debes ser Carlos, adivinó Alejandro dirigiéndose a él con especial suavidad. El niño asintió sin hablar, pero sostuvo su mirada con una intensidad sorprendente para alguien tan pequeño. Carlos es nuestro músico, explicó Carmen, acariciando el cabello de él. Ni le encanta el piano. A mí también me gusta la música, comentó Alejandro. Cuando tenía más o menos tu edad, mi abuela me enseñó a tocar algunas canciones. Esta revelación pareció despertar el interés de Carlos, que finalmente habló con voz suave. Pero Clara, puedes tocar Estrellita donde estás. Es mi canción favorita. Era mi favorita también, respondió Alejandro con una sonrisa nostálgica. Quizás podríamos tocarla juntos algún día. Un silencio expectante se instaló entre ellos. Carmen intervino con naturalidad. ¿Qué les parece? Si caminamos un poco, podríamos dar una vuelta alrededor del lago. Los niños asintieron con entusiasmo. Diego inmediatamente tomó la delantera, señalando patos y preguntando si podían darles de comer. Mateo caminaba junto a Carmen ocasionalmente mirando hacia atrás para asegurarse de que Carlos y Alejandro lo seguían. Para sorpresa de todos, Carlos se acercó a Alejandro y,
Tras un momento de duda, extendió su mano hacia él. Alejandro la tomó con infinito cuidado, como si sostuviera algo increíblemente frágil y valioso. Caminaron así durante un rato en una formación que parecía natural, a pesar de ser completamente nueva para todos. Diego lideraba la expedición señalando animales y plantas. Mateo proporcionaba datos fascinantes sobre descubrimiento. Los patos pueden dormir con la mitad del cerebro mientras la otra mitad está despierta. Carlos caminaba silenciosamente junto a Alejandro, su pequeña mano firmemente sujeta a la del adulto. «Mamá dice que no sabías que existíamos», comentó repentinamente Mateo, girándose para mirar a Alejandro. «¿Es verdad?». La pregunta directa sorprendió a Alejandro, aunque Carmen le había advertido sobre la franqueza de Mateo. «Es verdad», respondió honestamente, sabiendo que estos niños merecían la verdad. «Me enteré hace muy poco tiempo que ustedes existían y me puse muy feliz porque no vivías con nosotros antes», insistió Mateo. Alejandro buscó la mirada de Carmen, quien asintió ligeramente indicándole que continuara. «Tu mamá y yo nos separamos antes de que ella supiera que ustedes venían en camino», explicó con cuidado. «Ella intentó decírmelo, pero hubo de comunicación. Como cuando el teléfono no tiene batería», preguntó Diego, que se había acercado para escuchar algo así. Sonrió Alejandro. «Pero más complicado. Lo importante es que ahora lo sé y no estoy muy feliz de conocerlos. Eres nuestro papá, ¿verdad?». La voz suave de Carlos hizo que todos lo miraran. Su pregunta contenía una certeza más que una duda. Alejandro se agachó para quedar a su altura, aún sosteniendo su mano. «Sí», Carlos confirmó, su voz ligeramente temblorosa. «Soy su papá». Los tres niños intercambiaron miradas como si mantuvieran una conversación silenciosa entre ellos. Finalmente, fue Mateo quien habló por los tres. «¿Te quedarás ahora?», preguntó. Con la lógica implacable de un niño de 5 años, los papás deben quedarse con sus hijos. Alejandro miró a Carmen, consciente de la complejidad de la situación. Ella vino con suavidad. «Vivimos en casas separadas», explicó, como los padres de Miguel y Lucía recuerdan, «pero eso no significa que su papá no pueda ser parte de sus vidas». «¿Vendrás a vernos?», preguntó Diego. Su entusiasmo apenas contenido. «Podremos visitar tu trabajo y ver los robots». «Me encantaría que visitaran mi oficina», respondió Alejandro, con sinceridad, «y vendré a verlo, siempre que su mamá me lo permita». «Y nos llevarás a zoológico», insistió Diego. «Tienen bebés panda nuevos y cocodrilos gigantes», añadió Carlos. Visiblemente más animado, Alejandro rió sintiendo como el nudo en su garganta comenzaba a aflojarse. «Zoológico, parque de diversiones, playa, donde quieran ir», prometió. Carmen observaba la interacción con una mezcla de emociones contradictorias. Por un lado, sentía una alegría profunda al ver a sus hijos conectar tan naturalmente con su padre. Por otro, una punzada de inquietud ante lo rápido que Alejandro parecía estar ganándose su afecto. «¿Qué les parece si vamos a los columpios?», sugirió. Viendo que la conversación comenzaba a volverse demasiado intensa, los niños respondieron con entusiasmo, corriendo hacia el área de juegos con energía renovada. Alejandro y Carmen lo siguieron a paso más lento. «Son increíbles», comentó él, su voz cargada de emoción. «Tan inteligentes, tan perfectos, tienen sus momentos», sonrió Carmen. «Deberías verlos cuando pelean por el último trozo de pizza». Alejandro la miró de reojo. «Gracias por esto», dijo con sinceridad, «por permitirme conocerlos, por no alejarlos de mí a pesar de todo. Como dije ayer, lo hago por ellos», respondió Carmen. «Pero debo advertirte algo, Alejandro. Si decides ser parte de sus vidas, debe ser permanente. No pueden experimentar otro abandono». La seriedad en su voz era inconfundible. «No tengo intención de desaparecer», aseguró él. «Quiero ser un verdadero padre para ellos. El tiempo que me quede de vida no bastará para compensar estos años perdidos, pero haré todo lo posible». Llegaron a los columpios, donde Diego ya intentaba subir al más alto, mientras Mateo le explicaba pacientemente por qué era peligroso. Carlos observaba desde una distancia prudente, esperando su turno. «¿Quieres empujarme?», preguntó repentinamente a Alejandro, señalando un columpio vacío. El corazón de Alejandro dio un vuelco ante este simple gesto de confianza. «Será un honor», respondió, ayudando al pequeño a subirse. Durante la siguiente hora, Alejandro se transformó el CEO de Tech, el hombre de negocios calculador, el magnate tecnológico. Todos esos personajes desaparecieron. En su lugar quedó simplemente un padre jugando con sus hijos, corriendo, riendo, cayendo y levantándose, viviendo por primera vez momentos que otros padres daban por sentado.
Carmen los observaba desde un banco cercano, permitiéndoles construir esos primeros recuerdos juntos. Su teléfono vibró con un mensaje de Javier. «¿Cómo va todo? Estoy aquí. Si me necesitas», respondió con un simple «Todo bien, te llamaré más tarde», antes de volver a guardar el teléfono. Este momento no le pertenecía a ella ni a Javier. Era el comienzo de un vínculo que, a pesar de las circunstancias extraordinarias, merecía su propio espacio para florecer. Cuando los niños finalmente se cansaron de jugar, regresaron junto a ella sus rostros enrojecidos por el ejercicio y la emoción. «Papá puede lanzar darnos muy alto», exclamó Diego, utilizando por primera vez la palabra papá. Con naturalidad, Carmen notó cómo Alejandro contenía la emoción al escuchar ese simple término, que para cualquier otro padre sería cotidiano, pero que para él representaba un mundo enteramente nuevo. «Es hora de irnos», anunció Carmen, notando que se acercaba la hora del almuerzo. «Los niños necesitan comer y descansar un poco». Alejandro asintió, aunque era evidente su renuencia a terminar el encuentro. Alejandro no pudo evitar sonreír ante su energía. «Tenemos algunos robots», sí, confirmó, «y trabajamos con inteligencia artificial, que son como computadoras que aprenden cosas nuevas cada día, como nosotros», concluyó Diego, visiblemente impresionado. El tercer niño permanecía junto a Carmen observando el intercambio con ojos atentos. «Y tú debes ser Carlos», adivinó Alejandro dirigiéndose a él con especial suavidad. El niño asintió sin hablar, pero sostuvo su mirada con una intensidad sorprendente para alguien tan pequeño. «Carlos es nuestro músico», explicó Carmen, acariciando el cabello de él. «Ni le encanta el piano». «A mí también me gusta la música», comentó Alejandro. «Cuando tenía más o menos tu edad, mi abuela me enseñó a tocar algunas canciones». Esta revelación pareció despertar el interés de Carlos, que finalmente habló con voz suave. «Pero Clara, puedes tocar Estrellita donde estás. Es mi canción favorita». «Era mi favorita también», respondió Alejandro con una sonrisa nostálgica. «Quizás podríamos tocarla juntos algún día». Un silencio expectante se instaló entre ellos. Carmen intervino con naturalidad. «¿Qué les parece? Si caminamos un poco, podríamos dar una vuelta alrededor del lago». Los niños asintieron con entusiasmo. Diego inmediatamente tomó la delantera, señalando patos y preguntando si podían darles de comer. Mateo caminaba junto a Carmen ocasionalmente mirando hacia atrás para asegurarse de que Carlos y Alejandro lo seguían. Para sorpresa de todos, Carlos se acercó a Alejandro y, tras un momento de duda, extendió su mano hacia él. Alejandro la tomó con infinito cuidado, como si sostuviera algo increíblemente frágil y valioso. Caminaron así durante un rato en una formación que parecía natural, a pesar de ser completamente nueva para todos. Diego lideraba la expedición señalando animales y plantas. Mateo proporcionaba datos fascinantes sobre descubrimiento. Los patos pueden dormir con la mitad del cerebro mientras la otra mitad está despierta. Carlos caminaba silenciosamente junto a Alejandro, su pequeña mano firmemente sujeta a la del adulto. «Mamá dice que no sabías que existíamos», comentó repentinamente Mateo, girándose para mirar a Alejandro. «¿Es verdad?». La pregunta directa sorprendió a Alejandro, aunque Carmen le había advertido sobre la franqueza de Mateo. «Es verdad», respondió honestamente, sabiendo que estos niños merecían la verdad. «Me enteré hace muy poco tiempo que ustedes existían y me puse muy feliz porque no vivías con nosotros antes», insistió Mateo. Alejandro buscó la mirada de Carmen, quien asintió ligeramente indicándole que continuara. «Tu mamá y yo nos separamos antes de que ella supiera que ustedes venían en camino», explicó con cuidado. «Ella intentó decírmelo, pero hubo de comunicación. Como cuando el teléfono no tiene batería», preguntó Diego, que se había acercado para escuchar algo así. Sonrió Alejandro. «Pero más complicado. Lo importante es que ahora lo sé y no estoy muy feliz de conocerlos. Eres nuestro papá, ¿verdad?». La voz suave de Carlos hizo que todos lo miraran. Su pregunta contenía una certeza más que una duda. Alejandro se agachó para quedar a su altura, aún sosteniendo su mano. «Sí», Carlos confirmó, su voz ligeramente temblorosa. «Soy su papá». Los tres niños intercambiaron miradas como si mantuvieran una conversación silenciosa entre ellos. Finalmente, fue Mateo quien habló por los tres. «¿Te quedarás ahora?», preguntó. Con la lógica implacable de un niño de 5 años, los papás deben quedarse con sus hijos. Alejandro miró a Carmen, consciente de la complejidad de la situación. Ella vino con suavidad. «Vivimos en casas separadas», explicó, como los padres de Miguel y Lucía recuerdan, «pero eso no significa que su papá no pueda ser parte de sus vidas.
¿Vendrás a vernos?, preguntó Diego. Su entusiasmo apenas contenido. ¿Podremos visitar tu trabajo y ver los robots? Me encantaría que visitaran mi oficina, respondió Alejandro, con sinceridad, y vendré a verlo, siempre que su mamá me lo permita. ¿Y nos llevarás a zoológico?, insistió Diego. Tienen bebés panda nuevos y cocodrilos gigantes, añadió Carlos. Visiblemente más animado, Alejandro rió sintiendo como el nudo en su garganta comenzaba a aflojarse. Zoológico, parque de diversiones, playa, donde quieran ir, prometió. Carmen observaba la interacción con una mezcla de emociones contradictorias. Por un lado, sentía una alegría profunda al ver a sus hijos conectar tan naturalmente con su padre. Por otro, una punzada de inquietud ante lo rápido que Alejandro parecía estar ganándose su afecto. ¿Qué les parece si vamos a los columpios?, sugirió. Viendo que la conversación comenzaba a volverse demasiado intensa, los niños respondieron con entusiasmo, corriendo hacia el área de juegos con energía renovada. Alejandro y Carmen lo siguieron a paso más lento. Son increíbles, comentó él, su voz cargada de emoción. Tan inteligentes, tan perfectos, tienen sus momentos, sonrió Carmen. Deberías verlos cuando pelean por el último trozo de pizza. Alejandro la miró de reojo. Gracias por esto, dijo con sinceridad, por permitirme conocerlos, por no alejarlos de mí a pesar de todo. Como dije ayer, lo hago por ellos, respondió Carmen. Pero debo advertirte algo, Alejandro. Si decides ser parte de sus vidas, debe ser permanente. No pueden experimentar otro abandono. La seriedad en su voz era inconfundible. No tengo intención de desaparecer, aseguró él. Quiero ser un verdadero padre para ellos. El tiempo que me quede de vida no bastará para compensar estos años perdidos, pero haré todo lo posible. Llegaron a los columpios, donde Diego ya intentaba subir al más alto, mientras Mateo le explicaba pacientemente por qué era peligroso. Carlos observaba desde una distancia prudente, esperando su turno. ¿Quieres empujarme?, preguntó repentinamente a Alejandro, señalando un columpio vacío. El corazón de Alejandro dio un vuelco ante este simple gesto de confianza. Será un honor, respondió, ayudando al pequeño a subirse. Durante la siguiente hora, Alejandro se transformó el CEO de Tech, el hombre de negocios calculador, el magnate tecnológico. Todos esos personajes desaparecieron. En su lugar quedó simplemente un padre jugando con sus hijos, corriendo, riendo, cayendo y levantándose, viviendo por primera vez momentos que otros padres daban por sentado. Carmen los observaba desde un banco cercano, permitiéndoles construir esos primeros recuerdos juntos. Su teléfono vibró con un mensaje de Javier. ¿Cómo va todo? Estoy aquí. Si me necesitas, respondió con un simple. Todo bien, te llamaré más tarde, antes de volver a guardar el teléfono. Este momento no le pertenecía a ella ni a Javier. Era el comienzo de un vínculo que, a pesar de las circunstancias extraordinarias, merecía su propio espacio para florecer. Cuando los niños finalmente se cansaron de jugar, regresaron junto a ella, sus rostros enrojecidos por el ejercicio y la emoción. Papá puede lanzar darnos muy alto, exclamó Diego, utilizando por primera vez la palabra papá. Con naturalidad. Carmen notó cómo Alejandro contenía la emoción al escuchar ese simple término, que para cualquier otro padre sería cotidiano, pero que para él representaba un mundo enteramente nuevo. Es hora de irnos, anunció Carmen, notando que se acercaba la hora del almuerzo. Los niños necesitan comer y descansar un poco. Alejandro asintió, aunque era evidente su renuencia a terminar el encuentro. ¿Podré verlos pronto?, preguntó, dirigiéndose tanto a Carmen como a los niños. Fue Mateo quien respondió con su habitual precisión. ¿Podrías venir a cenar?, sugirió mirando a su madre para aprobación. Mañana es jueves. Los jueves mamá hace espaguetis. Carmen sonrió ante la transparencia de su hijo. Si tu padre no tiene otros compromisos, puede venir a cenar mañana, concedió. Cancelaré cualquier compromiso, aseguró Alejandro inmediatamente. Diego saltó de emoción. Y después podemos enseñarte nuestros juguetes. Tengo un T-Rex que ruge de verdad y yo podría mostrarte mi colección de piedras, añadió Mateo. Con seriedad. Carlos, que se había mantenido más reservado, se acercó a Alejandro y tiró suavemente de su manga. Yo tengo un piano, dijo en voz baja. ¿Podríamos tocar juntos? Alejandro se agachó para quedar a su altura. Me encantaría, respondió con sinceridad. Es una cita. Entonces los niños se despidieron con abrazos espontáneos que tomaron por sorpresa tanto a Alejandro como a Carmen. La naturalidad con que habían aceptado esta nueva presencia en sus vidas era asombrosa y conmovedora. Mientras los veía alejarse por el sendero,
Alejandro experimentó una mezcla de emociones que jamás había sentido. Alegría absoluta por este descubrimiento, dolor por los años perdidos y, sobre todo, una determinación férrea de ser el padre que estos 3 niños extraordinarios merecían. Lo que ninguno podía saber es que esta primera reunión era apenas el comienzo de un camino complejo donde el pasado y el presente se entrecruzar de maneras inesperadas y donde todos tendrían que aprender a redefinir el significado de familia. La oficina principal de ATECH ocupaba 40 pisos de un rascacielos de cristal y acero en el centro financiero de la ciudad. Desde la renuncia forzada de Sofía Martínez, los pasillos se habían llenado de rumores y especulaciones. El equipo directivo, acostumbrado a la presencia dominante de Sofía en todas las decisiones importantes, ahora se encontraba navegando aguas desconocidas. Alejandro había pasado los últimos días reorganizando la estructura de empresa. Había promovido a Laura, su asistente personal, a directora de operaciones interina y había delegado varias responsabilidades entre los vicepresidentes. Pero los cambios más significativos estaban ocurriendo en su vida personal. Esa mañana había llegado temprano a la oficina, ansioso por completar su trabajo para poder asistir a la cena en casa de Carmen. La perspectiva de pasar otra velada con sus hijos lo llenaba de una emoción que jamás había experimentado. Las 2 cenas anteriores habían sido revelaciones. Ver a los trillizos en su ambiente natural, conocer sus rutinas, sus preferencias, sus pequeñas personalidades. Mateo, siempre analítico, le había mostrado con orgullo su colección de minerales perfectamente etiquetados. Diego le había presentado su ejército de dinosaurios, explicando detalladamente las características de cada especie con un entusiasmo contagioso, y Carlos había tocado para él en su pequeño piano de juguete. Una melodía simple, pero ejecutada con sorprendente precisión para un niño de 5 años. Un golpe en la puerta interrumpió sus pensamientos. «Adelante», indicó, recomponiéndolas. Entró con varios documentos bajo el brazo. Como director financiero, Miguel había sido uno de los primeros empleados de ATECH y uno de los pocos amigos personales que Alejandro había conservado de sus días universitarios. «Buenos días», saludó Miguel. «¿Tienes un momento para revisar los informes del último trimestre?» «Por supuesto», respondió Alejandro señalando la silla frente a su escritorio. «De hecho, quería hablar contigo sobre algo personal». Miguel tomó asiento con expresión cautelosa. «Si es sobre la boda cancelada, todos comprendemos que estas cosas pasan». «No es sobre Isabel», interrumpió Alejandro. «Es sobre Carmen». La expresión de Miguel cambió sutilmente. Carmen García preguntó, aunque era evidente que sabía exactamente a quién se refería. «Sé que la viste, Miguel», respondió Alejandro directamente. «En el centro comercial con los niños. Con mis hijos». Miguel dejó los documentos sobre el escritorio y suspiró. «Así es», confirmó. «Me sorprendió tanto el parecido que casi no pude disimular». «Son tus clones, Alejandro. ¿Por qué no me lo dijiste?» La pregunta no contenía acusación, solo curiosidad genuina. «Porque no estaba seguro de si lo sabías», explicó Miguel. «Y porque Carmen me dijo que iban a la boda, supuse que te llevarías una sorpresa, pero que era algo que ella había planeado». Alejandro asintió comprendiendo. «Lo que no entiendo», continuó Miguel, «es cómo pudiste no saber de su existencia durante 6 años. Carmen no parece el tipo de persona que ocultaría algo así». «No lo es», confirmó Alejandro. Antes de explicar brevemente la situación con Sofía, Miguel escuchó con creciente indignación. Sofía interceptó todas las comunicaciones. Su incredulidad era evidente. «Eso es, no sé ni cómo describirlo. ¿Has considerado emprender acciones legales?» «No quiero un escándalo», respondió, por el bien de los niños. Además, Sofía ya ha perdido lo que más valoraba, su posición en la empresa y su influencia sobre mí. Miguel asintió lentamente procesando la información. «¿Y ahora qué? ¿Cómo estás manejando todo esto?» Alejandro se reclinó en su silla permitiéndose una sonrisa genuina. «Estoy conociendo a mis hijos», respondió con sencillez. «Son extraordinarios. Miguel Mateo es un pequeño científico. Diego tiene la energía de 3 niños juntos y Carlos tiene una sensibilidad musical asombrosa. Carmen ha hecho un gran trabajo con ellos», comentó Miguel. «Excepcional», confirmó Alejandro. «No sé cómo ha logrado criarlo sola, completar su especialización en pediatría y mantener la cordura». Un silencio cómodo se instaló entre ellos antes de que Miguel retomara el tema profesional. «¿Has pensado en cómo afectará esto a la empresa? 3 herederos súbitos del imperio ATEC. No es algo que pase desapercibido». Alejandro había considerado las implicaciones. «Por supuesto»,
Planeo hacer un anuncio oficial en el momento sea adecuado. Explicó cuando los niños y Carmen estén preparados. Mientras tanto, he actualizado mi testamento y los documentos legales necesarios. Hablando de documentos, Miguel extrajo un sobre de entre los informes. Esto llegó esta mañana. Es personal, según indica. Alejandro tomó el sobre con curiosidad. No tenía remitente. Solo su nombre, escrito con una caligrafía elegante que le resultaba vagamente familiar. Gracias, dijo, abriéndolo con cuidado. Dentro había una sola hoja de papel de alta calidad. A medida que sus ojos recorrían las líneas escritas, su expresión pasó de la curiosidad a la sorpresa y finalmente a la indignación. Querido Alejandro, comenzaba la nota para. Cuando leas esto, probablemente ya habrás conocido a tus hijos. Imagino tu furia hacia mí y la comprendo. Nunca fue mi intención causarte dolor, sino protegerte del fracaso. La empresa era demasiado frágil entonces y tú, demasiado joven para dividir tu atención. Te di el regalo del éxito empresarial, aunque eso significara tu paternidad. Ahora que lo tienes todo, espero que algún día puedas entender mis motivos. Siempre tuya, Sofía. Alejandro arrugó la carta con un movimiento brusco. ¿Malas noticias?, preguntó Miguel. Observando su reacción, Sofía respondió simplemente arrojando el papel a la papelera, intentando justificar lo injustificable. Miguel asintió comprensivamente, sin presionar más sobre el tema. Dejando eso a un lado, continuó Alejandro retomando su compostura profesional. Tengo una propuesta que hacerte. Te escucho. Quiero reducir mi participación directa en la gestión diaria de ATEC, explicó Alejandro. No renunciar completamente, pero sí establecer un nuevo equilibrio que me permita dedicar tiempo a mis hijos. Miguel lo observó con sorpresa. Estás considerando un paso atrás. Después de todo lo que has construido, estoy considerando construir algo aún más importante. Corrigió Alejandro una relación con mis hijos. Ya he perdido 6 años. No quiero perder ni un día más. La sinceridad en su voz era evidente. Miguel, que había sido testigo de la obsesiva dedicación de Alejandro a la empresa durante años, no pudo evitar sonreír ante este cambio. ¿Qué tienes en mente exactamente? Quiero que asumas la dirección operativa junto con Laura, puso Alejandro. Yo mantendría la presidencia del consejo y la visión estratégica, pero delegar la gestión cotidiana. ¿Qué opinas? Miguel consideró la propuesta con seriedad. Es un gran cambio, pero creo que podría funcionar, respondió finalmente. Laura conoce la empresa como la palma de su mano y entre los dos podríamos manejar la transición sin sobresaltos. Perfecto, Alejandro parecía aliviado. Prepararemos el anuncio para la próxima semana. La reunión continuó con los temas financieros previstos, pero era evidente que la mente de Alejandro estaba en otro lugar. Cuando Miguel finalmente se retiró, Alejandro consultó su reloj. 4:30 tenía tiempo suficiente para pasar por la tienda y comprar un regalo antes de la cena con sus hijos. Mientras salía de la oficina, su teléfono vibró con un mensaje de Carmen. Los niños han preparado una sorpresa para ti. No es tarde. Una sonrisa involuntaria iluminó su rostro mientras respondía. No me lo perdería por nada del mundo. La casa de Carmen era modesta pero acogedora. Una residencia de 2 plantas en un tranquilo barrio residencial con un pequeño jardín delantero donde 3 bicicletas idénticas descansaban junto a diversos juguetes al aire libre. Alejandro estacionó su auto considerablemente menos ostentoso que su habitual deportivo de lujo y tomó los paquetes del asiento del copiloto. Había optado por regalos sencillos pero significativos. Un set de minerales raros para Mateo, un modelo a escala de un Tyrannosaurus Rex para Diego y partituras ilustradas para principiantes para Carlos. Al aproximarse a la puerta, escuchó risas infantiles y el sonido de pequeños pies corriendo antes de que pudiera tocar el timbre. La puerta se abrió revelando a los 3 niños con idénticas sonrisas de expectación. «¿Llegaste?», exclamó Diego, prácticamente saltando de emoción. Justo a tiempo, observó Mateo consultando el reloj de pared visible desde el recibidor. Son las 6:02. Carlos, como era habitual, se mantenía ligeramente detrás de sus hermanos, pero su sonrisa era igualmente brillante. «Hola, chicos», saludó Alejandro, agachándose para quedar a su altura. «Traje algunas cosas para ustedes». Los niños aceptaron los regalos con exclamaciones de gratitud y sorpresa. Carmen apareció en el pasillo secándose las manos en un paño de cocina. «Pasen a la sala», indicó con una sonrisa. «La cena estará lista en 20 minutos». La sala de estar reflejaba la vida cotidiana de una familia con trillizos, organizada dentro del caos. Juguetes educativos compartían espacio,
Con libros infantiles y dibujos coloridos se adornan las paredes. Un pequeño piano de juguete ocupaba un rincón especial, claramente el espacio de Carlos. «Mira, mamá», exclamó Mateo, mostrando su nueva colección de minerales. «Tiene hasta una amatista de verdad y mi dinosaurio ruge como uno de verdad», añadió Diego, presionando un botón que activaba un rugido sorprendentemente realista. Carlos hojeaba silenciosamente sus partituras, sus pequeños dedos trazando las notas con reverencia. «Gracias», dijo. Finalmente, levantando la mirada hacia Alejandro. «¿Me ayudarás a aprender?». Esta señaló una versión simplificada de Claro de Luna. «Por supuesto», prometió Alejandro, conmovido por la petición. «Podemos empezar después de cenar, si quieres». Carmen observaba la escena desde el umbral con emociones contradictorias. Por un lado, la alegría de ver a sus hijos tan felices. Por otro, una punzada inevitable de inquietud ante la rapidez con que Alejandro se estaba convirtiendo en una parte importante de sus vidas. «Tenemos una sorpresa para ti», anunció Mateo, interrumpiendo sus pensamientos. «¿Podemos mostrársela a mamá?». Carmen asintió, curiosa ella misma por lo que habían preparado los trillizos. Habían insistido en mantenerlo en secreto incluso de ella. Los tres niños salieron corriendo hacia su habitación compartida y regresaron momentos después con grandes hojas de papel. «Hicimos dibujos de nuestra familia», explicó Mateo con seriedad. Uno a uno extendieron sus creaciones sobre la mesa de centro. Alejandro contuvo la respiración al verlos. Cada dibujo mostraba figuras básicas pero reconocibles. Una mujer de cabello castaño, Carmen, tres niños idénticos ellos mismos y un hombre más alto con traje y corbata. Evidentemente, él. «Esta es mamá», señaló Diego en su dibujo. «Estos somos nosotros y este eres tú, nuestro papá». «La maestra dijo que dibujá a nuestra familia», añadió Mateo, «y ahora tú eres parte de ella». Carlos no dijo nada, pero su dibujo era quizás el más emotivo. En él, el hombre de traje, Alejandro, sostenía un pequeño piano mientras uno de los niños, presumiblemente Carlos, tocaba a Alejandro un nudo en la garganta con manos ligeramente temblorosas. Tomó los dibujos uno por uno, estudiándolas con atención reverencial. Son hermosos», logró decir. «Finalmente, los guardaré siempre». Carmen, notando su emoción, intervino suavemente. «Vamos a lavarles las manos antes de cenar», indicó a los niños, dándole a Alejandro un momento para recomponerse. Cuando los cuatro regresaron, Alejandro ya había recuperado la compostura, aunque sus ojos brillaban con emoción contenida. La cena transcurrió con la animada conversación que solo los niños de 5 años pueden generar. Historias del jardín de infantes, aventuras con amigos imaginarios y planes ambiciosos para el futuro. «Quiero ser científico y descubrir dinosaurios nuevos», declaró Diego entre bocados de espagueti. «Los paleontólogos ya descubierto la mayoría de los dinosaurios», corrigió Mateo con su habitual precisión. «Yo quiero hacer computadoras, como papá». «Yo quiero tocar música», añadió Carlos suavemente en un piano grande. Alejandro escuchaba fascinado cada palabra, intentando absorber estos fragmentos de sus personalidades. Estos sueños, que habían comenzado a formarse sin él, pueden ser lo que quieran ser, aseguró mirando a Carmen para confirmación. «Lo importante es que sean felices con lo que elijan». Ella asintió apreciando el mensaje. «Exactamente lo que siempre les digo», coincidió. Después de la cena y el postre de chocolate preparado por la abuela Leonor, los niños insistieron en mostrarle a Alejandro su habitación. El espacio estaba ingeniosamente organizado para acomodar tres personalidades distintas. La zona de Mateo, pulcramente organizada con libros y juguetes educativos. El área de Diego, dominada por dinosaurios y figuras de acción. Y el rincón de Carlos, donde un pequeño teclado y varios instrumentos de percusión simples evidenciaban su pasión musical. «Tenemos una litera triple», explicó Diego con orgullo. «Yo duermo en medio porque soy el más aventurero. Mateo duerme arriba porque le gusta ver las estrellas por la ventana», añadió Carlos. «Y Carlos abajo porque le da miedo caerse», completó Mateo, ganándose una mirada indignada de su hermano. «No es miedo», protestó Carlos. «Es que me gusta estar cerca del suelo para levantarme primero y tocar piano». Alejandro sonrió ante este intercambio, maravillado por la dinámica entre ellos. Se preguntó cuántos momentos como este se había perdido, cuántas pequeñas discusiones y reconciliaciones, cuántos descubrimientos compartidos. Cuando regresaron a la sala, Carlos se dirigió directamente a su piano. «¿Me ayudas ahora?», preguntó, mirando a Alejandro con esperanza. Durante la siguiente media hora,
Alejandro se sentó junto a Carlos en el pequeño banco, guiando pacientemente sus dedos sobre las teclas, enseñándole los primeros compases de Claro de Luna en una versión simplificada. Mateo y Diego, sorprendentemente, permanecieron sentados cerca, observando con inusual quietud. Carmen los contemplaba desde el sofá, permitiendo que este momento se desarrollara sin su intervención. Había algo profundamente conmovedor en ver a Carlos, el más reservado de los tres, conectar con su padre a través de la música. Cuando el reloj marcó las 8:30, Carmen anunció la hora del baño y la cama, provocando las protestas habituales. «Solo 5 minutos más», negoció Diego. «Aún no terminamos la canción», añadió Carlos en una rara muestra de insistencia. «Mañana es día de escuela», recordó Carmen con firmeza. «Pueden continuar». Otro día los niños miraron a Alejandro como buscando un aliado. Él sonrió, pero apoyó a Carmen. Su mamá. «Tiene razón», concedió. «Pero prometo volver pronto para seguir con la lección mañana», preguntó Carlos. Esperanzado, Alejandro miró a Carmen, quien respondió por él. «Tu padre tiene trabajo, cariño, pero quizás pueda venir el fin de semana». «El sábado», confirmó Alejandro, «podríamos ir al zoológico para ver esos pandas y cocodrilos. ¿Qué les parece?». La propuesta fue recibida con exclamaciones de entusiasmo. Tras besos de buenas noches y promesas de aventuras zoológicas, Carmen llevó a los niños a prepararse para dormir. Alejandro se quedó solo en la sala observando los dibujos que los niños habían creado. Con cuidado los fotografió con su teléfono, queriendo conservar cada detalle. Luego envió un mensaje a su asistente. «Cancela todas mis reuniones del Pintos en sábado. Asunto familiar». Cuando Carmen regresó 20 minutos después, lo encontró revisando las partituras que había traído para Carlos. «Tiene talento», comentó Alejandro, señalando las notas, «una capacidad innata para la música». «Lo heredó de tu lado», respondió Carmen, sentándose en el sofá. «Tu abuela era pianista». «No», Alejandro asintió sorprendido porque ella recordara ese detalle semiprofesional. Confirmó, daba conciertos locales, nada extraordinario, pero su pasión era genuina. «Me enseñó lo básico antes de fallecer». Un silencio cómodo se instaló entre ellos, roto finalmente por Carmen. «Los niños te han aceptado con una facilidad que no esperaba», comentó. «Es especialmente Carlos. Normalmente es muy reservado con los extraños». «Quizás no me ve como un extraño», sugirió Alejandro. «Quizás hay alguna conexión instintiva». Carmen consideró esta posibilidad, o quizás simplemente les has caído bien. Ofreció con una pequeña sonrisa. «Has sido paciente con ellos, genuinamente interesado en sus mundos. Los niños perciben eso». Alejandro se inclinó ligeramente hacia adelante, su expresión ándose seria. «Carmen, hay algo que necesito decirte». Comenzó, «He tomado algunas decisiones importantes». Ella lo miró con expectación ligeramente tensa. «Estoy reestructurando mi papel en ATEC», explicó, delegando la gestión diaria para poder dedicar más tiempo a los niños. Carmen pareció genuinamente sorprendida. «Estás dejando la empresa que construiste desde cero». «No completamente», aclaró él. «Mantendré la dirección estratégica y la presidencia del consejo, pero Miguel y Laura asumirán las operaciones cotidianas». Era un cambio significativo para alguien que había definido su existencia a través del éxito empresarial. «¿Estás seguro de que es lo que quieres?», preguntó Carmen con cautela. «Nunca he estado más seguro de nada», respondió con convicción. «He pasado 6 años persiguiendo el éxito profesional. Saber que mis mayores logros estaban aquí creciendo sin mí». Carmen asintió reconociendo la sinceridad en sus palabras. «Hay algo más», continuó Alejandro. «Estoy estableciendo una fundación. Se llamará Nuevos Comienzos, destinada a apoyar a padres y madres solteros. Quiero que ayude con becas educativas, cuidado infantil, asesoramiento legal, todo lo que tú tuviste que afrontar sola». Carmen lo miró con renovado respeto. «Es una idea extraordinaria», reconoció. «Me gustaría que formaras parte del consejo asesor», añadió él. «Nadie entiende mejor las necesidades reales que alguien que ha pasado por ello». Karen consideró la propuesta. «Lo pensaré», respondió finalmente. «Es un proyecto noble». Antes de que Alejandro pudiera responder, el sonido de la puerta principal abriéndose interrumpió la conversación. Un hombre alto, de aproximadamente su edad, entró al recibidor deteniéndose en seco. Al verlos, «Oh, lo siento», dijo con evidente incomodidad. «No sabía que tenías visita». Carmen se levantó rápidamente. Javier lo saludó con cierta tensión en su voz. «No te esperaba esta noche».
Dijiste que pasara a recoger los informes para la conferencia, recordó él, antes de dirigir su mirada hacia Alejandro. No quise interrumpir. Alejandro se puso de pie extendiendo su mano. Alejandro Hernández se presentó formalmente. Javier López respondió, el otro estrechando su mano con firmeza profesional, neurólogo, pediátrico y amigo de Carmen. La pausa antes de la palabra, amigo, no pasó desapercibida para ninguno. Javier es mi colega en el hospital, explicó Carmen, visiblemente incómoda. Y nos estamos conociendo. Carmen me ha hablado de ti, respondió Alejandro con cortesía y yo estaba a punto de irme mañana. Hay trabajo y los niños necesitan descansar. Recogió su chaqueta y los dibujos de los niños, guardándolos cuidadosamente en su portafolio. Gracias por la cena. Se despidió de Carmen. Confirmaré los detalles para el sábado, si te parece bien. Por supuesto, respondió ella acompañándolo hasta la puerta. Javier se mantuvo a cierta distancia observando el intercambio con expresión indescifrable. Antes de salir, Alejandro añadió en voz baja, son extraordinarios, Carmen, has hecho un trabajo increíble con ellos. Ella asintió agradeciendo silenciosamente el reconocimiento. Buenas noches, Alejandro, buenas noches. Mientras conducía de regreso a su apartamento, Alejandro reflexionaba sobre el giro inesperado que había dado su vida en menos de 2 semanas. Había pasado de planear una venganza mezquina contra Carmen a descubrir que era padre de 3 niños maravillosos, de priorizar exclusivamente el éxito empresarial, a reestructurar su vida para acomodar su nueva realidad familiar. Y ahora también debía adaptarse a la idea de que Carmen tenía a alguien en su vida, alguien que probablemente pasaba tiempo con sus hijos, que quizás llegaría a ser una figura permanente en su día a día. La vida que había imaginado para sí mismo se estaba transformando radical e irreversiblemente y sorprendentemente. Por primera vez en años, sentía que avanzaba en la dirección correcta. La sala de juntas principal de ATEC estaba completamente ocupada. Esa mañana, los 12 miembros del consejo directivo, los vicepresidentes de cada división y los principales accionistas se habían reunido para el anuncio que Alejandro había convocado con carácter urgente. Al entrar en su oficina, su mirada se posó automáticamente en los 3 dibujos que había enmarcado y colocado sobre su escritorio. La familia que Mateo, Diego y Carlos habían imaginado con él incluido como parte integral. Una familia que nunca había existido realmente, pero que quizás, de alguna manera, podría construirse a partir de los fragmentos del pasado y las posibilidades del futuro. Una suave brisa primaveral agitaba las hojas de los árboles en el zoológico municipal. El área de exhibición de pandas, recién inaugurada, estaba repleta de familias ansiosas por ver a las nuevas estrellas del lugar. 2 crías de panda nacidas hacía apenas 3 meses. Entre la multitud, 3 niños idénticos se abrían paso con entusiasmo, seguidos de cerca por un hombre alto cuya sonrisa evidenciaba que disfrutaba tanto como ellos. «Ahí están», exclamó Diego, señalando hacia el hábitat donde 2 pequeñas bolas de pelo blanco y negro jugueteaba torpemente. «Son gemelos, como nosotros», observó Carlos con su habitual sensibilidad, «pero solo 2. Técnicamente, nosotros somos trillizos, no gemelos», corrigió Mateo automáticamente. «Y ellos son mellizos porque no son idénticos. ¿Ves? Uno tiene más blanco en la oreja». Alejandro escuchaba este intercambio con fascinación. Cada día, con sus hijos, descubría nuevos aspectos de sus personalidades, nuevas maneras en que sus mentes procesaban el mundo. «¿Te gustan los pandas, papá?», preguntó Carlos, tomando su mano mientras contemplaban a los animales. Aún después de varias semanas, Alejandro sentía una emoción indescriptible cada vez que alguno de los niños lo llamaba papá. Era un término que nunca había esperado escuchar dirigido a él, un título que estaba esforzándose por merecer cada día. «Me encantan», respondió Singh. «Son pacíficos y dedicados. Se toman su tiempo para hacer las cosas, como Carlos con su piano», observó Mateo, provocando una pequeña sonrisa en su hermano. «Exactamente», concordó Alejandro. «Quieren ir a ver los cocodrilos ahora». La propuesta fue recibida con entusiasmo unánime. Mientras se dirigían hacia el área de reptiles, Alejandro recibió un mensaje en su teléfono. Era de Carmen. «Todo bien los niños, llevarte al nuevo restaurante temático después del zoológico. Avísame cuando terminen». Alejandro sonrió al leer el mensaje. Las últimas semanas habían establecido una rutina sorprendentemente funcional. Carmen y él mantenían comunicación constante sobre los niños, coordinando visitas, compartiendo anécdotas y consulta decisiones importantes. No era la familia tradicional que alguna vez habían imaginado durante sus días universitarios, pero estaba funcionando todo perfecto.
Respondió Diego: quiere adoptar un panda. Le expliqué que no son mascotas, pero está negociando financiar su conservación a cambio de visitas VIP. La respuesta llegó casi inmediatamente. Suena como Diego. Carlos se durmió con la partitura nueva bajo la almohada anoche y Mateo ha estado investigando sobre reptiles toda la semana para estar preparado para los cocodrilos. Estas pequeñas actualizaciones, estos fragmentos de la vida cotidiana de sus hijos que había perdido durante años, eran ahora tesoros invaluables para Alejandro. Cuando llegaron al área de reptiles, los niños corrieron hacia el cristal protector del recinto de cocodrilos, donde un ejemplar particularmente grande descansaba con sus fauces abiertas. «Es enorme», exclamó Diego con admiración. «¿Cuántos dientes tiene?» «Entre 60 y 110, dependiendo de la especie y la edad», respondió Mateo. Antes de que Alejandro pudiera hacerlo, «y pueden vivir hasta 70 años». Alejandro sonrió ante la precisión enciclopédica de su hijo mayor. Mateo absorbía información como una esponja y la retenía con facilidad asombrosa. Tenía 5 años y ya leía libros destinados a niños varios años mayores. La visita continuó por diversas áreas del zoológico con los niños, alternando entre momentos de energía desbordante y periodos de concentración absoluta mientras observaban algún animal particularmente interesante. Alejandro lo seguía pacientemente, respondiendo preguntas, ofreciendo información adicional y disfrutando simplemente de su compañía. Después de 2 horas, cuando el cansancio comenzaba a hacer mella en los más pequeños, decidieron dirigirse hacia el restaurante temático que los niños sabían y de El Arca. Era un establecimiento familiar decorado como un barco rodeado de animales, con menús infantiles presentados en platos con forma de diferentes especies. Mientras esperaban sus órdenes, Carlos sacó un pequeño cuaderno de dibujo que llevaba en su mochila y comenzó a esbozar los pandas que habían visto dibujas. «Muy bien», comentó Alejandro, observando cómo las líneas simples pero precisas capturaban la esencia de los animales. «Mamá dice que tengo buen ojo para los detalles», respondió Carlos. Con orgullo. Callado como tú, con la música, Alejandro sintió una calidez expandirse en su pecho durante estas semanas. Había descubierto con alegría que, además del evidente parecido físico, cada uno de sus hijos había heredado partes diferentes de su personalidad. La precisión analítica de Mateo, la audacia creativa de Diego, la sensibilidad artística de Carlos. «¿Vendrás a nuestra casa mañana?», preguntó Mateo. Interrumpiendo sus pensamientos, «Mamá dijo que podías venir a cenar si querías». «Me encantaría», confirmó Alejandro. «¿Estará Javier también?». Los niños intercambiaron miradas antes de que Diego respondiera. «Javier ya no viene tanto», explicó con su habitual franqueza. «Mamá dice que son amigos que se toman un tiempo». Alejandro mantuvo una expresión neutra, aunque la noticia lo sorprendió. En sus interacciones recientes, Carmen no había mencionado ningún cambio en su relación con Javier. «Entiendo», respondió simplemente sin querer indagar más a través de los niños. La comida llegó interrumpiendo momentáneamente la conversación. Los niños recibieron con exclamaciones de alegría sus platos temáticos. Un león de pasta para Diego, un elefante de arroz para Mateo y una jirafa de verduras para Carlos. El resto de la tarde transcurrió entre risas y conversaciones con los niños, relatando anécdotas escolares y Alejandro compartiendo historias adaptadas de sus viajes de negocios, transformando reuniones corporativas en aventuras que captivaban la imaginación infantil. Cuando llegó el momento de regresar, los niños mostraban el cansancio feliz de un día bien aprovechado. Alejandro los llevó a casa de Carmen, donde ella los esperaba en el porche, disfrutando del atardecer con una taza de té. «Mamá», gritaron los 3 al unísono mientras corrían hacia ella. Vimos pandas bebés y cocodrilos gigantes y monos que saltaban de árbol en árbol. Carmen sonrió abrazándolos mientras escuchaba sus relatos superpuestos. «Vayan a lavarse las manos y a cambiarse», indicó. Después de unos minutos la abuela traerá pizza para cenar los niños, dejando a Carmen y Alejandro solos en el porche. «Se lo han pasado en grande», comentó ella, señalando a Alejandro que tomara asiento junto a ella. «Gracias por llevarlos». «El placer ha sido mío», respondió sinceramente. «Son extraordinarios, Carmen. Cada día descubro algo nuevo sobre ellos». Ella asintió comprendiendo exactamente a qué se refería. «Diego mencionó que tú y Javier», comenzó Alejandro, inseguro de abordar el tema. Carmen suspiró ligeramente. «Los niños no deberían estar al tanto de eso», comentó. «Pero si Javier y yo decidimos tomarnos un tiempo, la situación se ha vuelto complicada». Alejandro asintió sin presionar. «Lo siento», dijo con sinceridad. Parecía un buen hombre. «Lo es», confirmó Carmen. «Pero con tu aparición en nuestras vidas,
Las dinámicas han cambiado. Necesitamos recalibrar, entender qué significa todo esto. Se produjo un silencio cómodo entre ellos, el tipo de silencio que solo es posible entre personas que comparten una historia profunda. Mateo mencionó que estoy invitado a cenar mañana, comentó finalmente Alejandro. Carmen sonrió. Los niños lo sugerían. Están encantados de pasar tiempo contigo y tú preguntó, Alejandro, su voz suavizándola. ¿Estás cómoda con estos cambios? Carmen consideró la pregunta con la honestidad que siempre había caracterizado su relación. Estoy adaptándome, respondió finalmente. Es extraño verte, interactuar con ellos, ver cómo te han aceptado tan naturalmente en sus vidas. A veces me preocupa que sea demasiado rápido, pero luego veo lo felices que están, cómo florecen con tu atención. Su voz se apagó momentáneamente antes de continuar. Nunca quise privarlos de su padre. Alejandro, quiero que lo sepas. Intenté encontrarte, realmente lo intenté, lo sé, aseguró él, y lamento cada día perdido. Pero quizás podamos concentrarnos en el futuro en lugar del pasado. Carmen asintió mirando hacia el jardín, donde los 3 columpios idénticos se mecían suavemente con la brisa vespertina. ¿Has sabido algo de Sofía?, preguntó, cambiando de tema. Nada desde su carta, respondió. Alejandro ha respetado el acuerdo. Ninguna filtración a la prensa, ningún contacto. Supongo que incluso ella reconoció que había cruzado una línea. Lo que hizo. Comenzó Carmen, pero se detuvo sin encontrar palabras adecuadas para describir la magnitud de la interferencia de Sofía en sus vidas. Lo sé, coincidió Alejandro, y nunca podré perdonarla completamente. Pero tampoco puedo por siempre. Esa energía prefiero invertirla en los niños. Antes de que Carmen pudiera responder, los trillizos regresaron corriendo, ya cambiados con ropa cómoda. ¿Te quedas a cenar pizza, papá?, preguntó Diego. Esperanzado. Hoy no puedo, campeón, respondió Alejandro. Con genuino pesar. Tengo una videoconferencia importante, pero vendré mañana, ¿recuerdas? Los niños asintieron ligeramente decepcionados, pero consolados por la mesa del día siguiente pueden ir a ordenar sus juguetes del zoológico. Mientras hablo un momento más con su padre, pidió Carmen. Cuando los niños entraron a la casa, ella se volvió hacia Alejandro. Hay algo que he querido preguntarte. Comenzó con cierta vacilación. La fundación que mencionaste, Nuevos Comienzos, está en marcha, confirmó él. El papeleo legal está casi completo. Me gustaría participar, declaró Carmen, no solo como asesora, sino activamente. Tengo ideas sobre programas de apoyo médico para familias monoparentales, especialmente para aquellas con múltiples. Alejandro sonrió, genuinamente complacido. Sería perfecto, aseguró. Tu experiencia profesional y personal será invaluable. Se levantó preparándose para marcharse. Alejandro llamó a Carmen, cuando él ya se dirigía hacia su auto. Gracias por esto, por ser el padre que siempre supe que podría ser. Él se detuvo conmovido por sus palabras. Gracias a ti por darme la oportunidad. Respondió con sencillez, por criar a 3 niños maravillosos que de algún modo me recuerdan a la persona que solía ser antes de que el éxito y la ambición lo complicar todo. Con estas palabras se despidió prometiendo regresar al día siguiente. Mientras conducía por las calles iluminadas por el atardecer, Alejandro reflexionaba sobre los extraordinarios giros que había dado su vida. En apenas un mes de un exitoso pero solitario CEO, obsesionado con el trabajo, se había transformado en un padre dedicado que reestructura su imperio corporativo para hacer espacio a 3 pequeños que habían capturado su corazón por completo. No sabía exactamente cómo evolucionaría su relación con Carmen, si volverían a ser amigos, copadres, efectivos o quizás algún día algo más. El tiempo lo diría. Por ahora era suficiente con haber encontrado a sus hijos y haber ganado la oportunidad de ser parte de sus vidas. Cuando llegó a su apartamento, en lugar de dirigirse inmediatamente a su computadora para la videoconferencia, Alejandro se detuvo frente a la pared, donde había colgado los dibujos originales de los niños, enmarcados con el mismo cuidado que habría a obras de arte valoradas en millones. Estos simples trozos de papel representaban la riqueza más grande que jamás había poseído. El amor incondicional de 3 niños que, contra todo pronóstico, habían abierto sus corazones para incluirlo en sus vidas. Esta era la verdadera fortuna, el tesoro que ningún éxito empresarial podría jamás igualar. Con este pensamiento, Alejandro encendió su computadora, listo para concluir sus habilidades profesionales del día. Mañana sería otro día, con sus hijos, otra oportunidad para construir la familia que nunca supo que necesitaba hasta que la encontró. El círculo que se había roto 6 años atrás comenzaba a cerrarse,
no de la manera que cualquiera hubiera esperado, pero quizás de la forma en que debía ser diferentes, transformados por el tiempo y las experiencias, pero unidos por los lazos inquebrantables del amor y la sangre.